Vamos a, par- en el día de hoy vamos a participar de una reunión que esperamos sea lo más productiva posible en el contexto de esta importante labor que ha desarrollado nuestro Departamento Nacional de Constituyente, digamos, de Comisión Constituyente. Recordemos que esto nace, ¿no es cierto?, en el Colegio Médico como una necesidad de plantear una opinión al proceso constituyente, como formar parte, no quedarse fuera de un proceso que es absolutamente histórico e importante, en donde nosotros como médicos, nosotros como colegio, necesariamente tenemos que tener una posición al respecto. Hay mucho que se ha discutido, hay mucha historia, probablemente en algún momento en el debate va a salir más de alguna cosa histórica aquí, antigua, de cómo tradicionalmente, ¿no es cierto?, el Colegio Médico ha tenido opinión al respecto, pero hay discusiones que de una u otra manera estaban pendientes, como por ejemplo la discusión en los últimos años acerca del nuevo modelo de salud, en donde el Colegio Médico ha tenido algunos avances y ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, incluso antes de esto del tema constituyente. Ahora, en este momento, el colegio decidió, debido a que había muchas opciones para participar, ¿no es cierto? Y en algún momento también, tanto a nivel nacional como local, se ofreció a varios miembros del colegio formar parte de los grupos como candidatos, ¿no es cierto? Para ser candidatos a la constituyente. Y el colegio decidió, la mayoría de nosotros decidió trabajar desde el colegio en nuestras actividades normales y agregar como una cosa importante, ¿no es cierto?, el manifestar nuestra opinión para entregar insumos a la Asamblea Constituyente. De esta manera, en algún momento la mesa directiva nacional, ¿no es cierto?, conformó esta comisión especial que está liderado por el doctor Roberto Estay, que está con nosotros hoy día presente, y a nivel local se pidió, ¿no es cierto?, a todos los regionales del país, eh, con todas las, ¿cierto?, las diferencias que existen hoy día en todos los regionales, que cada regional presentara un miembro, ¿no es cierto?, un representante para que participaran en esta comisión, y el representante nuestro desde Temuco fue el doctor Jaime Neira. Y el doctor Jaime Neira, a quienes todos conocen, y para los que no lo conocen tanto, han de saber que él es médico salubrista, ¿no es cierto? Siempre vinculado a la salud pública, siempre vinculado a la actividad académica, además trabaja en la Universidad de la Frontera. Y desde este año logramos convencerlo, porque yo creo que ni él se la cree todavía, de formar parte del equipo de trabajo del Colegio Médico Local. Lo pillamos volando bajo, y la verdad para nosotros es un honor, porque él es una persona que tiene realmente mucha experiencia y mucha capacidad de trabajo en este ámbito que por cierto no todos manejamos de buena forma. Y también aprovecho entonces de presentar al doctor Roberto Stay, quien actualmente se desempeña como el director del departamento perdón, el mismo cargo tiene Jaime Neira acá. Él es el jefe del departamento de políticas públicas y estudios del regional Temuco. Eso es lo que hace Jaime acá, y en ese contexto él participa también en el Comité Nacional Constituyente. El doctor Roberto Stay es actualmente el director de políticas públicas Consejo del, del Consejo Regional Santiago, donde participó en la elección, ¿no es cierto? Y tú eres consejero nacional también, Roberto, ¿no? Sí, soy consejero nacional O del sea, colegio y clínicamente, Marco, me desempeño en el Hospital del Salvador como oncólogo sí, médico. Ahí sí. es Yo, yo- mi pega yo iba a decir eso, perdón. más habitual. Iba a decir eso, perdón. Solo me quedó la duda porque a última hora me acordé que tú habías participado de la elección como delegado, como consejero nacional. Y además también tengo que decir que el doctor Stay tiene formación en salud pública, él es magíster en salud pública, aparte de su actividad como oncólogo. Y también ha trabajado permanentemente en el Colegio Médico a nivel nacional en toda la discusión importante. Y también debo mencionar que el doctor Stay ha participado también activamente en la discusión previa, digamos, que hubo acerca de la propuesta que hizo en algún momento el Colegio Médico y la Escuela de Salud Pública acerca de un nuevo modelo de salud para Chile. Es ahí donde yo conocí al doctor Stay y siempre lo comento. Para mí fue muy interesante esa conversación el 2019, en donde él presentó este modelo y yo sentí que había conocido o visto que
Probablemente esto era lo que yo había esperado mucho tiempo por parte del colegio, una propuesta concreta acerca de un nuevo modelo de salud. Y probablemente en gran medida el que yo esté aquí hoy día tiene que ver con ese movimiento, con esa línea de trabajo que es participar activamente en las discusiones de las políticas de salud del país, que es algo que a mí realmente me parece interesante, no como político, sino como desde el gremio. Me parece que los médicos tenemos mucho que decir organizadamente. Y por eso estamos también hoy día acá en esta reunión. Entonces procedo a dejar con ustedes al doctor Jaime Neira, quien va a hacer una introducción a este tema de cómo se ha desarrollado la constituyente, la comisión constituyente en la región, su participación y cuáles son los pasos a seguir, para después dejar de lleno a nuestro invitado nacional para que nos cuente un poco cuáles son los puntos a considerar en la propuesta del Colegio Médico sobre la comisión constituyente. Jaime. Gracias, Marco. Gracias por esa presentación. Un gusto saludarles a todas y todos, a los colegas y las colegas que hoy día nos acompañan, en particular a quienes fueron nuestros profesores, mis profesores en particular, doctor Rojo, doctor Pinto, doctor Ladislao Muñoz. Un gusto verles. Bueno, y a todos los colegas del Regional Temuco que están hoy día acompañándonos. Desgraciadamente, aunque está un poco fuera de contexto, pero tengo que contarlo porque somos parte de esta generación, muchos de los que estamos acá formados en la Universidad de la Frontera, ¿no? El doctor Mauricio Osorio, que probablemente muchos de ustedes recordarán y conocerán, me acaba de comunicar que una colega que fue compañera mía de generación, la doctora Ana Marisol Castro, falleció en Santiago aparentemente de COVID. Así que no puedo dejar de mencionarlo, digamos, porque el contexto en el que estamos nos obliga a también recordar que más que nunca, digamos, aparte de ser profesionales de salud, somos seres humanos, personas con afectos, sentimientos, con historias, con cariños compartidos. Así que primero, antes de partir, digamos, y disculpando la interrupción en lo que nos convoca hoy día, no puedo sino entregar este saludo a la distancia a nuestra colega y amiga Ana Marisol Castro. Bueno, dicho eso, voy a permitir compartir pantalla. Yo voy a hacer una presentación relativamente breve en que vamos a contarles a los colegas y las colegas que hoy día nos acompañan cómo se ha producido y cuál ha sido el camino que ha recorrido el Colegio Médico en esta comisión constituyente para elaborar un documento propuesta para ser presentado, digamos, ante los y las constituyentes que van a tener que tienen ya la responsabilidad de elaborar una nueva Carta Magna para nuestro país, ¿no? La presentación contiene los siguientes puntos. Primero vamos a relatarles los integrantes, los objetivos y el método de trabajo que se llevó adelante hasta la fecha y que todavía está en proceso, el itinerario constituyente, y posteriormente se van a desarrollar cada uno de los 10 elementos centrales que conforman el documento propuesto por parte de esta comisión a los constituyentes. Y entiendo después tendremos un tiempo, esperamos, para alguna conversación, preguntas, respuestas y profundizar algunos de los aspectos que para eso tenemos a nuestro invitado estelar, digamos, el doctor Estay, que nos acompaña desde el Consejo Regional Santiago. Bueno, los integrantes, Marco ya algo mencionó, cada uno de los regionales propuso y mandató, digamos, a distintos colegas de todo el país, colegas que fue además un trabajo muy interesante para mí conocer colegas de todo el país, de distintas especialidades, de distintas generaciones, con distintos roles en cada uno de sus consejos regionales y que nos fuimos convocados por la comisión central, llamémosla, que organizó y que condujo todo el trabajo de esta comisión constituyente. Fue muy interesante, insisto, había muchas perspectivas, hay distintas ópticas, obviamente, hay distintos pensamientos y líneas, digamos, en el pensamiento de la política sanitaria, pero que confluimos en elaborar una propuesta que es la que vamos a presentar a continuación. Entonces, esto forma parte de la riqueza que tuvo este trabajo de redacción de una propuesta. Los objetivos que se propuso la comisión fue desarrollar una propuesta de contenidos que buscaba fundamentalmente incidir, digamos, en las perspectivas que iban a tener los y las constituyentes en la redacción de la nueva constitución y obviamente centrado en aquellos aspectos sanitarios que son los que desde nuestra perspectiva gremial son más relevantes, ¿no? Y que allí se centra
los contenidos de la propuesta. Y en términos de proceso, digamos, esta propuesta que ustedes van a conocer aquí ahora en términos de discusión, pero que ya fue difundida a los colegiados, digamos, de la región a través de la lista de distribución del Consejo Regional Temuco, debe ser validada por el Consejo General del Colegio Médico y dentro del itinerario que se ha llevado hasta ahora, ustedes van a ver ahí, les vamos a contar un poco cómo se ha dado eso. En términos de antecedentes, bueno, antecedentes, como decía Marco, antecedentes del trabajo del Colegio Médico en términos de la búsqueda de incidir y de influir en la toma de decisiones en la política sanitaria tiene una larga, larga historia. Acá lo que se presentan son algunas imágenes de documentos que son los más recientes, ¿no? Digamos, de la historia reciente de las acciones que han ocurrido en nuestro país, yo diría, en los últimos 4 o 5 años. Pero todos ustedes saben, y siempre es bueno hacer un poco de historia, desde que se constituyó el Colegio Médico como tal, digamos, como entidad, por allá por el año 48, 49, ¿no? Originalmente el Colegio Médico desde sus inicios eh, participó en la discusión. De hecho, uno de los objetivos iniciales de la constitución del Colegio Médico era ser parte interlocutora ante las autoridades del Estado en relación a la política sanitaria, y desde ahí hacia acá, digamos, ha participado en distintos momentos. En la creación del SNS en aquellos tiempos, el Colegio Médico tuvo un rol, tuvo actores que discutieron, que participaron, que realizaron propuestas desde distintas veredas, que también es una cosa que esta comisión, digamos, ha recogido, digamos. Y es bien interesante esta parte de la historia porque además en la Constitución, en los primeros 12 o 15 colegiados que hubo, había un representante del Consejo Regional Temuco, un doctor Guillermo Chandía en aquella época, que estaba en Temuco. Incluso hay un documento que recoge lo que sería como el primer listado, la primera nómina de médicos habilitados, que fue uno de los roles que tuvo el Colegio Médico en sus inicios. Está disponible, digamos, como antecedente. Y de ahí para acá, digo, además del SNS, todo lo que pasó después durante la dictadura y todo lo que se discutió en el retorno a la democracia, etcétera. Digamos, el Colegio Médico ha tenido una participación activa en la discusión de la política sanitaria en nuestro país. Los más recientes, además de estos que acá se presentan, tienen que ver con la discusión de la reforma sanitaria del año 2005, con la incorporación del régimen de garantías y la modificación de algunas leyes que nos rigen al estamento médico. Entonces, actualmente la discusión específica sobre la propuesta constituyente recoge estos antecedentes, lo que fue los cabildos por el derecho a la salud que condujo el Colegio Médico a partir del levantamiento social de fines del año 2019, pero también otros documentos anteriores que tenían que ver con las propuestas de reforma al financiamiento y con los acuerdos para incorporar, digamos, en el sistema sanitario chileno. El método que se llevó básicamente tenía las etapas que ustedes están compartiendo, digamos, hubo un primer trabajo bastante intenso y además muy, muy provechoso de recopilación de literatura y de insumos. Aquí reconocemos el trabajo de la comisión, digamos, inicialmente constituida, ¿no? Porque recabó información desde la literatura científica, pero también desde tesis y desde presentaciones y desde un conjunto importante de documentos que tenían que ver en relación con la salud en las constituciones de distintas partes del mundo. Lo vamos a discutir, probablemente el doctor Stay va a profundizar algo en eso. Y una vez constituida la comisión por todos estos integrantes de los distintos regionales, digamos, lo que se hizo fue hacer una distribución de las tareas, y las tareas fue básicamente desarrollar algunos temas específicos. Entonces nos separamos en grupos, cada grupo trabajó un tema y ese tema se generó una redacción en borrador inicial, y esas redacciones iniciales de cada uno de los temas se compartían para el grupo general. Estos se discutían en reuniones prácticamente semanales o quincenales, dependiendo del momento, y posteriormente se generó un documento que armonizó la redacción de los aportes de cada uno de los grupos temáticos. Entonces, ese fue el proceso que llevó a la construcción y elaboración de la propuesta que ustedes van a conocer o van a revisar a continuación. En términos de actividades, se realizaron 12 reuniones de trabajo de cada uno de estos grupos. Hubo reuniones fines de semana, hubo reuniones por Zoom, hubo reuniones virtuales en distintas plataformas.
Se revisó el tema de los cabildos de salud, de los cabildos por la salud, de los documentos originales del fines del año 2019. Se realizaron algunos podcasts. Nosotros acá también en el Departamento de Política de Salud y Estudios del Consejo Regional Temuco tuvimos una conversación donde estuvo nuestro presidente, el doctor Cuminao, y también tuvimos un invitado, el profesor Raúl Alar, que es doctor en Derecho, digamos, y que ha estudiado los temas constitucionales en salud de la Universidad de la Frontera. Y además en nuestras reuniones participaron algunos invitados externos, una, una comisión, digamos, un equipo de participación que estaba también levantando propuestas para, en términos del derecho a la salud en la nueva Constitución. El itinerario que se ha llevado hasta ahora, en primer lugar, una vez concluida la elaboración y redacción inicial del documento, hay una etapa que es en la que estamos nosotros. Ha habido otros regionales que han estado también en lo mismo, otros consejos regionales a lo largo del país. El fin de semana pasado estuvimos participando en la discusión que llevó el Consejo Regional de La Serena, por ejemplo. Sabemos que en Valdivia y en varios otros regionales han hecho reuniones similares. El documento se ha difundido a través de estas instancias y el diálogo, digamos, que han ido recogiendo sugerencias, comentarios, aportes. Está aquí también puesto, después se los podemos compartir en el chat, un vínculo, digamos, a un formulario en el formato Google Docs, en el que se pueden hacer aportes también, comentarios, sugerencias, preguntas. Y se esperaba validar la propuesta por el Consejo General del Colegio Médico en la reunión del 11 de junio recién pasado, pero por problemas de agenda y de tiempo no se alcanzó a tocar el tema, y se espera que se valide esta propuesta por el Consejo General en la próxima reunión del 9 de julio. Y si en este Consejo General se aprueba la propuesta, entonces pasaríamos a una etapa en este itinerario de difusión y debate externo con otras organizaciones, con otros gremios y con probablemente también con los constituyentes electos, que es una de las posturas que ha sido discutida también al interior de esta comisión. Ahora, muy resumidamente, porque esto es lo que va a presentar en detalle el doctor Stay, la mirada sanitaria de la Constitución a partir del documento propuesta de la Comisión Constituyente del Colegio Médico lo que hace es partir de poner en el centro a las personas y las comunidades, y detalla y desarrolla un conjunto de 10 elementos que están aquí señalados, que esperamos, digamos, y fue la discusión que se dio en la comisión, recojan diversos aspectos que son de preocupación de todos los actores del Colegio Médico en términos tanto de sus departamentos como de aspectos ya más gremiales en términos concretos, y todos estos atravesados por una perspectiva de género. Este detalle de estos 10 elementos es lo que vamos a conocer a continuación en la exposición del doctor Roberto Stay, que nos acompaña. Y estas serían entonces las ideas a concluir o considerar en la redacción de la nueva Constitución. Eso sería el primer momento, doctor Cuminao, de esta presentación. Ok, muchas gracias, doctor Neira. Agradecemos su presentación y la introducción al tema. Y le vamos a dar la palabra ahora al doctor Roberto Stay, tal como decíamos recién, consejero nacional del Colegio Médico por el Regional Santiago, oncólogo, salubrista, y que además ha estado permanentemente trabajando en temas, ¿no es cierto?, de políticas de salud, y actualmente coordinador de la comisión de la comisión constituyente para, ¿no es cierto?, este proceso. Adelante, doctor Stay. Muchas gracias, doctor Cuminao, doctor Neira, por la introducción. Realmente agradecido de estar participando en esta actividad. Tengo harta admiración por lo que están haciendo en el Regional de Temuco activamente, tanto en sus podcasts, actividades a distancia, apoyo a los colegiados. Creo que han sido un regional muy activo en un momento tan difícil para la salud de Chile, para los equipos de salud, así que les agradezco eso. Y qué bueno que se pudieron dar este tiempo, este valioso tiempo. Yo voy a intentar aburrirlos lo menos posible y no extenderme tanto en contenidos en los que a veces caemos en largas tertulias con el profesor Neira, a quien voy a ir llamando Jaime durante la presentación para hacerlo más ameno. Pero realmente ha sido un gran gusto trabajar en este grupo, como ya adelantaba en algo Jaime, estar conectados de Arica a Magallanes, semanal o bisemanalmente, compartiendo muchas
contenido, instancias desde distintas miradas, creo que ha sido bien desafiante. Así que ahora tengo el desafío de mostrarles sintéticamente un trabajo que para nosotros fue muy extenso, o sea, estos distintos grupos que trabajaron temas puntuales. Les podría decir que fueron 10 grupos, cada grupo tenía trabajos de 8, 10, 12 planas, y tuvimos que convertir esto en un documento potable, leíble, armónico. Así que créanme que ha sido un trabajo grande y espero sea la base de una buena contribución de nuestro colegio a esta discusión. Hay algunos colegas que me están pidiendo si pueden ingresarlo, que están pidiendo solicitud de acceso por si quien está ahí en las perillas podría activarlo, el doctor Gatica de Villarrica. Voy a partir por... hay muchas cosas que hablar de esto, pero voy a intentar para ser sintético y activar un poco esta conversación respondiendo a una pregunta que muchos colegas clínicos me han planteado. Esta pregunta me la han planteado en particular muchos colegas oncólogos, que yo diría que es un mundo que tiene cierta reticencia a conversar sobre temas que van más allá de nuestra atención directa de los pacientes, que es la pregunta de por qué el colegio médico debe participar en el debate de una nueva constitución. Yo creo que es una pregunta muy atingente, ¿no? Nosotros nos dedicamos, somos una entidad gremial, a ayudar a nuestros colegas. ¿Cuál es el sentido de meternos en un debate como este? Y bueno, esta es una lámina muy bonita de la Health Foundation que nos muestra cómo los resultados en salud, que las personas estén o no en buen estado de salud, que sean saludables, dependen de muchas variables, ¿cierto? Que manejamos bien. Acá tenemos al doctor Jaime Neira, que es probablemente una de las personas que en Chile más conoce sobre determinantes sociales de la salud, así que yo, si meto la pata, Jaime, te encargo que me puedas ir corrigiendo en algún momento. Pero sabemos, y esto es internacionalmente reconocido, que muchas variables de cómo vivimos, en definitiva, socioeconómicas, ambientales, materiales de nuestra existencia, influyen más en la salud de las personas incluso que el mismo sistema de salud, que según distintos cálculos mediante metodología econométrica han llegado a cifras de cuánto impacta el sistema de salud realmente en la salud de las personas. Y al menos en lo que yo he visto, más bien como un aficionado a este tema, no como un profesional como el profesor Neira, que eso va como más o menos entre el 10 al 20% del estado de salud de una población, lo determinan los sistemas de salud. Esta lámina muy bonita y moderna tiene muchos antecedentes, como decía el doctor Neira, la historia es súper importante en esto, y aquí aparece quizás una de las personas que más nos ahogó la fiesta como médicos, porque en algún momento nosotros siempre nos destacamos, ¿no es cierto? Foucault hablaba de eso, de cómo la medicina era una suerte de nueva religión de la modernidad, donde nosotros éramos los máximos referentes, pero este señor que está ahí, que es un abogado, siempre los abogados son muy buenos para aguarnos la fiesta a los médicos, el señor Marc Lalonde, quien fuera en su momento un abogado, fue ministro de varias carteras en Canadá. Él estudió en la Canadá francófona, en la Université de Montréal. Escribe en el año 74 un reporte que es conocido como el reporte Lalonde, que es un trabajo que marca a toda la salud pública, probablemente mucho en particular el doctor Neira con sus trabajos, que se llama Nueva Perspectiva de la Salud de los Canadienses. En ese documento, Lalonde rescata el modelo de un teórico muy interesante que fue Hubert Laframboise, y Lalonde lo lleva a política pública. Lalonde encabeza políticamente una serie de reformas que llevan finalmente a arreglos sociales como son el Seguro Nacional de Salud de Canadá y otra serie de políticas. Lalonde después, un personaje muy multifacético, no solo fue ministro de Salud y Bienestar de Canadá en la década del 70, sino que después fue ministro relacionado a las causas de el avance de los derechos de las mujeres y la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo, y así tuvo una serie de cargos. En esto Lalonde podríamos decir que tiene como un mérito de tomar una tesis muy potente de Laframboise y llevarla a política pública, lo que es un mérito enorme. Quizás es una relación similar a la que tiene en su momento Aneurin Bevan, que es como el político sindicalista inglés que logra los equilibrios políticos para formar el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, que es muy valorado hasta hoy y un gran arreglo sanitario, probablemente uno de los sistemas de salud más eficientes del mundo.
inspirado en las ideas de Beveridge, ¿no? De Beveridge, que previamente hacía sus informes y que fue teorizando sobre este modelo que impulsa políticamente. ¿Por qué lo menciono? Porque quien le pone números a este modelo, cuyas ideas en muchos otros lugares del planeta, en Latinoamérica, en Chile, ya existían sobre la importancia de la determinación social en salud. En Chile teníamos al profesor Hugo Ben Rosas, teníamos incluso en la región de la Araucanía a colegas como Hernán Enríquez Aravena, a Eduardo González Galeno, que llevaban a los territorios esta visión de integrar la salud con otros factores sociales, pero lo interesante fue que Lalonde y Lafamboise fueron los primeros que le ponen estos números, ¿no? Y estos números marcan muy intensamente que el sector salud tiene una importancia en la salud de las personas, pero esa importancia es acotada. Esta gran introducción, voy a acompañar también que hay, por ejemplo, otras personas que han contribuido a esta teoría de la determinación social, entre ellos yo diría que es uno de los trabajos más destacados del profesor Marmot. Lo hizo con la investigadora Piquet, pero Marmot y Wilkinson son como los padres un poco de una parte de la determinación social, y este trabajo muestra precisamente cómo el estado de salud, ellos hacen un índice integrado de distintas variables del estado de salud de las poblaciones, tiene una relación bastante directa y lineal en relación a la inequidad de los ingresos. O sea, nosotros en salud nos preocupamos como médicos de nuestros pacientes, pero colectivamente tenemos que comprender y asumir que cuando hablamos de salud hablamos mucho más allá de nuestra asistencia. Y ese creo que es un poco el sentido de como entidad que agrupa a médicos, así como nosotros personalmente en nuestro box nos preocupamos porque las causas y los efectos de la enfermedad sean manejados correctamente. En términos colectivos, como colegio médico, también nos preocupamos que en nuestra población las causas y los efectos sean manejados correctamente para que logremos de esa manera un equilibrio que lleve a más y mejor salud para las personas. Esta lámina ya la adelantó el doctor Neira, y para ganar tiempo vamos a entrar ya de lleno en cada uno de los puntos. Quiero hacer la aclaración de que en esta discusión nosotros planteamos temas que queremos sean considerados en la discusión constitucional. No necesariamente todas las categorías o elementos, ideas que salen acá, nosotros queremos que estén textualmente en la Constitución, pero sí creemos, algunas de ellas sí, y otras que nos parece deben ser consideradas. Partimos estratégicamente, obviamente, por la concepción de salud, cómo vamos a comprender la salud en la Constitución, y esto es bien relevante porque la Constitución no es una aproximación biológica al problema de la salud, sino que es una aproximación más bien colectiva, política y social, desde esa perspectiva, un poco en base a lo que hemos ido revisando, nosotros comprendemos en primer lugar que la salud debe ser reconocida en términos constitucionales, en su aproximación constitucional, como un bien social. ¿A qué nos referimos con esto? Como un aspecto a proteger de la libre interacción de las sociedades. El Estado interviene poniendo ciertas reglas, ciertos mínimos, y evitando que la salud dependa del libre albedrío de los individuos, de los efectos del mercado también, que en parte es como libre albedrío, para precisamente poder protegerlo. Es un espacio que el Estado protege, y eso es un bien social que el Estado activamente protege. Este bien social tiene una dimensión ampliada del bienestar y la calidad de vida. Estamos hablando aquí, aproximándonos quizá a la definición OMS Salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas, pero también de las comunidades. ¿Y por qué es importante hablar de comunidades? Hablar no solamente de las personas, sino de los colectivos. Es un bien social de toda la comunidad, porque precisamente aquellos riesgos y agresiones que van a la salud se expresan muchas veces a nivel de población y territorio. Esto es bastante claro, por ejemplo, en los conflictos medioambientales, ¿no? Cómo un conflicto medioambiental se expresa en toda una población que está expuesta a él, y no a nivel individual personal. Eso lo podemos aplicar a muchas otras categorías como educacionales, como por ejemplo el origen étnico de ciertas comunidades puede marcar también su devenir en cuanto a resultados sanitarios por una serie de variables. Por eso este es un bien social que considera tanto a las personas como a las comunidades, y por lo mismo debe considerar, y acá la larga introducción espero ayude a justificar esto, las condicionantes tanto socioeconómicas como ambientales que promueven a llevar una vida sana. O sea, si tenemos un arreglo institucional que quiere que las personas estén más sanas y estén al centro, necesitamos considerar estos factores. Evidentemente, cuando hay involucradas comunidades y personas, la participación se vuelve súper relevante. Nosotros, creo, en el sistema chileno tenemos esfuerzos interesantes de participación, quizás no tan avanzados como quisiéramos, pero eso siempre debemos considerarlo.
en particular ciertas visiones particulares, como es por ejemplo la de los pueblos originarios, que de no incorporarse pueden tener claramente problemas de acceso, podemos pasar por arriba de la autonomía de ciertos colectivos que requieren o demandan de parte del Estado que los arreglos sanitarios respondan también a su realidad cultural. Una vez que reconocemos esta concepción, que como grupo constituyente del colegio claramente proponemos, no decimos que sea una verdad absoluta ni mucho menos, es nuestra propuesta para el debate, viene la pregunta, desde esta perspectiva, ¿creemos nosotros que Chile debiera asegurar y consagrar el derecho a salud en la nueva Constitución? A nosotros nos parece que sí. En la Constitución, nosotros, en la discusión de la Comisión Constituyente, planteamos que en plena armonía con las determinaciones internacionales de las normativas y tratados en su mayoría firmados por Chile, debiésemos avanzar a que el derecho a la salud esté especificado en la nueva Constitución. Lo consideramos un derecho universal que abarca a todos los individuos, social, y que es parte integrante de la seguridad social, que es una herramienta más amplia, que no solamente abarca la salud, sino que abarca otros aspectos de la vida cotidiana de las personas y los colectivos, como la educación, como los estados de carestía, del empleo, de la vejez, etcétera. Orientada de esta manera, se reconoce este derecho orientando políticas públicas que vayan enfocadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Es importante mencionar un aspecto que es un poco jurídico. Acá también voy a destacar el aporte que hace el profesor Pablo Alard, ex vicedecano, si no me equivoco, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Frontera, porque Raúl Alard, Pablo es él. Perdón, Raúl Alard, que nos iluminó harto en la conversación, porque en la revista de Estudios Constitucionales hay un artículo que era de varios años antes de que todas estas discusiones estuvieran sobre la mesa, en que el profesor Alard hace una problematización muy interesante sobre la salud en la Constitución chilena del año 80 y la compara con algunos otros procesos, en particular con la Constitución de Brasil, que creo que es un referente bien interesante en la región. ¿Por qué planteo esto para introducir este concepto? Porque la salud se considera un derecho progresivo. La mayoría de los derechos se consideran progresivos y esto es un aspecto más del derecho. Como le digo, los abogados siempre nos vienen aquí a aguar la fiesta, pero en este caso nos aportan que un derecho progresivo significa que el derecho avanza en consonancia con el progreso del país. Esto no significa que una vez que uno dice hay derecho a la salud, bueno, quieren derecho a la salud, ¿cómo van a pagar todas las cosas que necesitamos? Todos los países responden al derecho a la salud de acuerdo a su nivel de progreso, a los recursos que tienen, y de hecho quizás la gran paradoja frente a argumentos como ese es que la mayoría de los estados que reconocen el derecho a la salud de facto, que arman aparatos públicos potentes para responder a las necesidades sanitarias, como es por ejemplo la Europa de la posguerra, lo hacen en momentos históricos en que tienen más carestía, estados empobrecidos, estados que vienen de la guerra con muchas dificultades. O sea, el derecho a la salud es más bien una determinación de voluntad, es más bien una afirmación de índole política, que una afirmación material de que mañana o pasado vamos a poder resolver todas las necesidades de salud. Nosotros no podemos caer en esa caricatura y tenemos que comprender que esta definición es progresiva, entendiendo lo progresivo por ese término. Consideramos que el derecho a la salud tiene que tener dos dimensiones. En primer lugar, la dimensión que tiene que ver directamente con las atenciones de salud, con las acciones de salud, desde la promoción, prevención hasta la recuperación, que tienen que ver obviamente una disponibilidad universal a ella, a eso se refiere el derecho, y también toda esta dimensión que es sobre los factores que impactan en el riesgo de enfermar. O sea, nuestra Constitución debe comprender que hay una relación de la salud de las personas y las comunidades con todos estos factores que ya vamos a tocar. También debe comprender la necesidad de protección especial que tienen ciertos grupos o colectivos. O sea, somos iguales, sin duda, ante la ley, pero existen ciertos colectivos que reciben de todas maneras mayores riesgos o tienen mayor vulnerabilidad. Voy a poner aquí un ejemplo que quizás es particularmente dramático. La sobrevida de la población trans no supera los 40 años, la sobrevida promedio. Cierto que nosotros somos un país que hoy día nuestra esperanza de vida se inclina por sobre los 80 años, y hay poblaciones particulares que son poblaciones subalternas, que sufren vulnerabilidades por distintos motivos, y evidentemente también la población que tiene un nivel socioeconómico más bajo pasa algo similar, y esto es importante reconocerlo. Van a existir colectivos que requieren necesidad de protección especial, y lo vamos a enlazar con otros elementos posteriores. Como tercer punto, y como les digo acá tratamos de ir engranando, partimos de la concepción, luego decimos que a partir de esta concepción debe haber un derecho a la salud. ¿Qué tipo de Estado puede hacerse cargo de este desafío? Esta es una discusión ineludible, porque claramente existen distintos modelos que se aproximan hacia asegurar salud, y es razonable manifestarse sobre alguno de ellos.
Nosotros haciendo la revisión, y creo, no sé ahí si Jaime comparte, pasamos un poco de entender casi chino hasta comprender quizás un poco ya más ordenadamente a partir del trabajo de revisión de bibliografía de muchos colegas en la Comisión Constituyente, nos fuimos convenciendo que Chile debe adoptar un modelo de Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado tiene dos grandes componentes. Por una parte, el reconocimiento de los derechos civiles, que es como la base, ¿no es cierto?, de la libertad en sus términos más clásicos relacionados a los derechos políticos, pero por otra parte, el Estado también incide en aquellos elementos que tienen relación con la distribución de la riqueza, a través del salario, a través de los impuestos y a través, por cierto, del ejercicio de ciertos derechos, derechos colectivos, prestaciones sociales que están orientadas al bienestar. A grandes rasgos, eso es como el core de un Estado social y democrático de derecho. Los Estados sociales y democráticos de derechos, por cierto, también se construyen en el tiempo a través de la historia y existen algunos antecedentes a destacar sobre ello. Uno de ellos, ejemplo en Alemania, son las políticas de seguridad social impulsadas por el gobierno conservador encabezado por el canciller von Bismarck a fines del siglo XIX. En el Reino Unido ya mencionábamos, entre otros, el informe Beveridge durante la guerra, que luego ayuda y es un antecedente relevante para instaurar el Servicio Nacional de Salud. Existen otras políticas en los Estados Unidos que son intervenciones muy fuertes de los estados en determinación social, en el caso del empleo particularmente, como fueron las políticas a partir del pensamiento de Keynes después de la crisis del 29 o el Plan Marshall en la posguerra. Y, por cierto, una gran gama de otros antecedentes que encontramos en el desarrollo de los estados de bienestar de la Europa Central y la Europa del Norte. ¿Cuáles son estados que en sus constituciones reconocen modelos de Estado social y democrático de derecho según los abogados que estudian estos temas? Son muchos, nosotros vimos alguna referencia, obviamente no logramos revisarlas todas en detalle, pero ejemplo a destacar, la Constitución de Alemania, la Constitución de Italia. La Constitución de Italia tiene un aspecto bien bonito y bien interesante que reconoce mucho esta necesidad de protección especial de ciertos grupos en su artículo 3 y es muy innovadora en aquello. Luego constituciones un poquito más nuevas, pero que van enfocadas en la misma línea, las de España y Portugal, que son antecedentes muy interesantes para nosotros. En general, estos estados con estas constituciones instauran y utilizan la herramienta de la seguridad social, que es la forma en que se organiza una sociedad para otorgar a los individuos y los colectivos en general, las personas, las familias, los hogares, el aseguramiento a tener acceso a seguridad en ingreso en ciertos estados de carestía. Entendemos cuando enfermamos, cuando no podemos trabajar porque estamos en una situación que nos lo impide, o por ejemplo cuando ya superamos nuestra edad laboralmente activa y necesitamos un sistema de pensiones que nos cubra, en los estados relacionados a la maternidad, en que por cierto se necesitan este tipo de ayudas, entre otros. Por tanto, consideramos que nosotros en Chile podríamos incluir esta mirada de utilizar la seguridad social y reconocerla como tal en la Constitución, y también, por cierto, reconocer ampliamente, ojalá, todo lo que son los tratados internacionales relacionados a derechos humanos, donde se incluye el derecho a la salud y una serie de instrumentos, algunos de ellos firmados por Chile, otros firmados y no ratificados. Por lo tanto, esta discusión constitucional es una buena oportunidad para avanzar en ponernos a tono con el concierto internacional en el reconocimiento de muchos derechos, la mayoría de ellos ligados a salud y bienestar. Nosotros tomamos ciertos principios en esta discusión que son en general principios reconocidos en la seguridad social. En la comisión acá fuimos bien atrevidos y audaces, tomamos principios, los mezclamos, los juntamos, tomamos antecedentes de principios de la seguridad social, los mezclamos con otros de la OIT, metimos principios sanitarios, hubo una contribución muy interesante en cuanto a principios de parte del grupo que trató los aspectos de perspectiva de género también. Voy a mencionar brevemente algunos de estos principios, que en su mayoría se explican más o menos por sí solos. La seguridad social y el derecho a la salud deben ser universales. Esto se entiende que deben abarcar a todas las personas del territorio independiente de cualquier variable. Deben ser solidarios. ¿Y qué significa solidarios? Que se financian solidariamente. Las personas que pueden aportar al sistema aportan mientras pueden hacerlo, porque en algún momento puede que no podamos hacerlo. Si es que enfermamos y estamos en un estado de carestía, pero esto va a un pool, a una torta común en que luego solidariamente se distribuyen esos, o sea, equitativamente se distribuyen hacia abajo esos recursos que aportamos según nuestra capacidad de aportar. En particular, cuando hablamos de salud, las acciones de salud deben tener un principio de integralidad. Necesitamos acciones y aparatos que sean coordinados y coherentes. Evidentemente, todas ellas deben ser equitativas en cuanto a la entrega y no discriminativas por ningún tipo de condición. Debemos avanzar a entregar con la mayor eficiencia todas estas acciones de salud para quienes las requieran.
En ese sentido, el principio de igualdad sustantiva se concatena con lo que mencionaba en cuanto a estos grupos subalternos que tienen dificultades particulares. Necesitamos algunas medidas afirmativas para ciertas poblaciones que tienen mayor riesgo de enfermar. Ejemplo, localidades que hoy día están afectas a la contaminación en zonas de sacrificio ambiental, es un buen ejemplo de aquello, pero hay muchos otros. Evidentemente necesitamos que estos arreglos sean eficientes, que sean sustentables en el tiempo. Esto es súper importante porque al menos en nuestro sistema de salud ocurren cosas que nos golpean en cuanto a la eficiencia. Por ejemplo, el año anterior, que es el año en que todos los sistemas de salud del mundo han tenido probablemente su gasto más alto o uno de sus gastos más altos en toda la historia, nuestra asociación de ISAPRES tuvo una de sus ganancias más altas de la historia. O sea, tenemos un sistema que es capaz de acumular riqueza y no gastar en salud en el momento que sus ciudadanos más requieren atención sanitaria. O sea, hay una pregunta, al menos, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestro sistema sea más eficiente y sea sustentable en el tiempo? El sistema debe ser participativo y respetar la autonomía de los individuos. Voy pasando rápido para poder quizás profundizar en algunos otros temas. ¿Cómo puede, desde una mirada constitucional, cómo podemos enfrentar estos factores o determinantes que afectan la salud de las personas? Claramente esto es muy necesario de abordar y creemos que acá el modelo que ya mencionaba en la introducción de los determinantes sociales de la salud es un modelo que claramente nos orienta bastante en cuanto a qué son las condiciones en las cuales las personas se desenvuelven y en su mayoría inciden en que ocurra o no un desbalance entre salud y enfermedad. En ese sentido es bastante importante comprender que a partir de esta comprensión causal es que es importante que el derecho a la salud sea un derecho social, no solamente un derecho como prestación, sino un derecho mirado desde una perspectiva más amplia a cómo se organiza nuestra sociedad. Y cuando hablamos del modelo de determinantes, como les digo, ustedes tienen la suerte de contar con Jaime, que es uno de los exponentes más importantes en el país de este tema, creo yo. Pero claramente cuando hablamos de determinantes sociales, al menos tenemos que reconocer muy claramente que todos inciden, pero están los determinantes intermedios, que son como las condiciones materiales más concretas en las cuales transcurre nuestra existencia, nuestra vivienda, nuestra calidad de vida, cómo funcionan las ciudades, la contaminación, sobre los cuales tenemos que tener particular atención, porque inciden mucho en los resultados de salud de las comunidades y las personas. ¿Cuál es la forma? ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, uno ya mencionaba algo en las diapositivas anteriores, la inclusión de la mayoría de los tratados que reconoce, Naciones Unidas reconoce bajo un título del Sistema Universal de Derechos Humanos, un conjunto de mecanismos y convenciones que están orientados a proteger estos derechos, que parten de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y luego van agregándose una serie de otros documentos. Este bloque constitucional, que algunas constituciones reconocen textualmente, creemos que es una muy buena oportunidad para incluirlo. Chile, como hay una serie de discusiones como qué ocurre cuando se firma y se ratifica un tratado, si queda uno a la misma altura de la Constitución y pueden existir desavenencias en interpretación. Creemos que acá es muy interesante la oportunidad quizás de que al menos algunos de estos tratados, o ojalá la mayoría, puedan integrarse y reconocerse como parte de la Constitución, porque nos ayudan a orientarnos hacia resolver esas variables que inciden en que las personas puedan enfermar. Acá yo diría que está también uno de los aspectos quizás más novedosos que nosotros podemos aportar, y acá le damos los créditos a quien lo aportó en la discusión por primera vez, si no me equivoco, Jaime, tú me corriges si no, fue el doctor Gaspar, no me acuerdo el apellido del Gaspar, Jaime, ¿me sopla? Constituyente por Palena, uno de los dos médicos Domínguez, constituyentes, Gaspar Domínguez. Domínguez, que un chico genial con mucho empuje, que es médico general de zona ya en Palena, y salió electo constituyente, y bueno, Gaspar traía una serie de propuestas, y entre ellas, él nos desafió diciendo que había que hacer que la Constitución integre dentro de su perspectiva la incorporación del plan de acción de salud en todas las políticas. ¿Cuál es este plan de acción? Esta es una doctrina que nace en Finlandia y luego se adopta por toda la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con evaluaciones sanitarias de la mayoría de las políticas públicas, al menos de las más relevantes. O sea, que así como hay evaluaciones económicas, como hay evaluaciones de impacto ambiental cuando construimos un puente, cuando generamos una reforma de educación, también existen evaluaciones sanitarias, porque la mayoría de estas políticas inciden en salud, y si no lo vemos de manera sistemática, podemos fallar y podemos sufrir las consecuencias de políticas que su implementación o su orientación pueda ir en contra de resultados sanitarios de las comunidades y las personas. Incorporar esto o como reconocimiento en la Constitución o posteriormente en la legislación, consideramos que puede ser un gran avance para lograr que la vida social en general se oriente hacia tener mejores resultados sanitarios.
Sexto punto, medio ambiente, creo que también es como bastante obvio, ¿no? Hay una serie de categorías y conceptos súper complejos. El Departamento de Medio Ambiente hizo un trabajo enorme, muy detallado, pero me parece que esta es una de las cosas que más comprendemos quienes no tenemos ningún tipo de conocimiento del tema, que si el medio ambiente está mal, la salud también va a estar mal. En ese sentido necesitamos, y en esto hay que reconocer que quizá una de las cosas que a mí me sorprendió de la Constitución del 80, de la que no me sentí un fan, la Constitución del 80 es muy novedosa en reconocer el derecho a un medio ambiente saludable, no sé el adjetivo que pone, pero esa idea está recogida en la Constitución. Lamentablemente, no se contó con las herramientas como río abajo en la legislación, ni tampoco se concatenó con otros aspectos constitucionales que permitieran que fuera una herramienta para proteger la salud de ciertas comunidades, pero hay un avance en esa materia. Y lo que nos proponían desde las personas que más trabajaron en este ámbito, que fueron los colegas del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, era incorporar ciertos enfoques que están reconocidos en la literatura internacional por parte de ciertos grupos, que son los enfoques de una salud y salud planetaria, que básicamente lo que nos dicen, yo quizás no lo explico muy bien, así que si alguien me corrige después, bienvenido, que la salud humana de los ecosistemas y de los animales está estrechamente ligada. Preocuparse solo por la salud humana y depredar el medio ambiente va a generar consecuencias claras. La pandemia que estamos viviendo es una de las más claras de aquellas, ¿no? En ese sentido, la Constitución debe considerar este derecho, pero incorporando algunos aspectos que no estaban incorporados en la del 80, como la necesidad de promover un desarrollo sustentable a largo plazo, de justicia intergeneracional, no agotar todo ahora, sino que pensar en nuestras intervenciones en el futuro de las próximas generaciones también. Ahí, como les digo, no me voy a meter mucho en detalles para poder avanzar, y también considerar ciertos mecanismos de protección efectiva a este derecho. Dentro de los mecanismos, nosotros tanto para las necesidades medioambientales como para las necesidades de salud, planteamos la herramienta de la Defensoría, en la cual voy a intentar profundizar brevemente al final de la presentación. Posteriormente, viene otro acápite, podríamos decir que es la perspectiva de género. Este es un acápite bien importante porque, al menos desde la Comisión, nosotros consideramos que debe estar considerado transversalmente en todo el ejercicio constituyente y no ser un punto aparte. ¿Por qué? Porque las constituciones y los instrumentos quizás más antiguos que hablan de igualdad de derechos civiles, hablan de que hay una igualdad formal entre los individuos. Sin embargo, esto claramente no considera que la sociedad ha generado, por distintos motivos, distintas opresiones sistémicas que han llevado a que algunos individuos de ciertos géneros tengan o no mayores beneficios o posibilidades de acceder al mundo del trabajo, de la educación, etc. Y esto es algo que debemos reconocer. Yo creo que es muy claro que es algo que está bastante reconocido por la mayoría de la sociedad, probablemente no por todos, pero a nivel internacional de los, yo diría, los acuerdos internacionales como destacados en temas de género, esta problemática está absolutamente reconocida. Y en ese sentido debemos dejar de considerarlo como un acápite aparte, sino como un elemento que requiere ciertos principios que deben permear todo el articulado. ¿Por qué? Ponía ahí el ejemplo de la población trans, personas que por adscribir a cierta identidad de género van amarradas a variables que limitan mucho su salud, en este caso dramáticamente su esperanza de vida, a menos de la mitad de la esperanza de vida que tienen las personas en nuestro país. Hay una serie de principios relacionados a la perspectiva de género que deben estar considerados al redactar una nueva constitución, entre ellos desde la perspectiva de la Comisión, lo decimos con todo el respeto del debate que se debe dar, nosotros consideramos que principios como la no discriminación, como una democracia paritaria, así como la constituyente hoy día es novedosa en el mundo por establecer mecanismos de paridad, ojalá la mayoría de nuestra actividad como civil, política, laboral, económica, incorpore aspectos paritarios y proporcionales, y también, por cierto, avanzar también en los derechos de las mujeres y los hombres en términos reproductivos. Hay un montón de derechos relacionados a la perspectiva de género, quizás yo los que destaco porque fueron los que el grupo que trabajó este punto en la comisión más destacó, era el derecho a la educación sexual integral. Esta es una necesidad fundamental para poder lidiar con ciertos conflictos que, en caso que no tengamos herramientas educativas, son muy frecuentes en nuestra población, particularmente aquella que tiene menos condiciones educativas, como son, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente. Y, por cierto, también el reconocimiento de distintas unidades efectivas. Ahora hay un proyecto de ley al respecto, bastante novedoso, y los derechos también sexuales y reproductivos de todas las personas, eso no son solo de las mujeres.
también creemos que se debe considerar tratar de evitar los términos binarios en la construcción de una constitución. El lenguaje no sexista no tiene que ver con que hablemos con E o con X, sino que por tratar de siempre que podamos ocupar palabras que incorporen a todos como personas, por ejemplo, en vez de hombres o mujeres, como evitar los conceptos binarios y tratar de avanzar a que en todo lo que podamos integremos a todos y que todas las identidades se sientan, ojalá, lo más reconocidas posible. Paso ahora ya a los aspectos sanitarios. Y este yo diría que es el punto donde más hay que aclarar que no necesariamente todos estos aspectos deben estar en la Constitución, efectivamente, sino que deben ser considerados por los constituyentes a la hora de redactar los acápites relacionados a salud. ¿Cuáles son los aspectos que nos parecen súper relevantes que no pueden estar fuera de la mente del constituyente? Uno, la función rectora del Estado, que es finalmente como el manejo global del sistema de salud, el mando sobre el sistema de salud, que debe estar siempre incorporado y que no es delegable. El rol del Estado en cuanto a la función de provisión de servicios. Hoy día tiene un rol muy importante y que claramente debe mantenerse. El rol del Estado en la definición del modelo de salud, y ya vamos a hablar un poco de cuál modelo de salud creemos nosotros es compatible con aquello. El rol indelegable del Estado en cuanto a lograr que la función de financiamiento del sistema de salud responda a estos principios de la seguridad social, que sea realmente tenga las características que permitan decir que tenemos un Estado moderno, social y democrático de derechos, como es los de la Europa desarrollada, y creemos que ejemplos concretos de esto es que la función de financiamiento debe tener las características que nos permitan progresar hacia un sistema o de un seguro nacional de salud o de un servicio nacional de salud donde logremos integrar toda la seguridad de salud en un solo sistema y en un pool de financiamiento que sea financiado solidariamente y entregue prestaciones equitativamente. Creemos que los constituyentes deben tener clarísimo que el arreglo de salud que derive de esta reflexión constituyente tiene que tener por objetivo principal lograr un acceso universal y oportuno a todas las acciones de salud. Idealmente disminuyendo todas las barreras de entrada, como por ejemplo el gasto directo a las personas. Sabemos que en Chile es uno de los más altos a nivel OCDE, el cuarto más alto si no me equivoco. Con una perspectiva de sustentabilidad a largo plazo, con la mayor eficiencia posible del uso de los recursos. Ya les mencionaba algunos aspectos de eficiencia de la ISAPRES, tengo algunas láminas al final por si surgieran preguntas o conversación al respecto, porque creo que es un tema que puede ahondar en ciertas polémicas, así que es importante dar cifras sobre la eficiencia del sistema ISAPRES-FONASA, en caso que la discusión eso fuera necesario. Luego el Estado tiene un rol fundamental en la generación de recursos. Nosotros creemos que acá nos hemos quedado cortos, que la planificación a largo plazo de los recursos sanitarios probablemente uno de los aspectos donde hemos sido más bien reactivos que planificadores a largo plazo, y acá el rol del Estado es súper importante. Y otro aspecto que obviamente no podemos evitar por ser el colegio médico, por la tradición del colegio médico, es la tuición ética. Acá es importante mencionar qué significa la tuición ética, que la evaluación del comportamiento profesional de los individuos que participan en el sistema de salud, en particular de los profesionales, no se acota solamente a cuando cometen un delito y van a la justicia. También tiene un aspecto ético, que es mucho más sutil, pero no por eso menos importante, que a veces no cometemos un delito, pero hay actitudes éticas que claramente pueden ir en contra de las líneas generales que la profesión reconoce. Y en ese sentido, la tuición ética consideramos que tenerla, así como lo tienen la mayoría de los países del mundo desarrollado, de hecho muchos colegas que van a estudiar afuera, yo no he tenido esa suerte, pero quizás muchos de ustedes les ha tocado, que les piden la inscripción al colegio médico porque muchos países exigen tener la inscripción a tu colegio médico, y el motivo es es la tuición ética que generan este tipo de entidades. Probablemente pueden haber otros motivos que tienen relación con la calidad también, pero el motivo ético es muy importante. La comisión que redactó la Constitución del 80, la Comisión Ortúzar, estaba de acuerdo con mantener la tuición ética, y eso consta en las actas de la Comisión Ortúzar. Pero luego, esto lo recibe la Junta Militar, realiza algunos cambios, y ahí el cebillo le llegó a la tuición ética. Quizás había algún grado de desconfianza hacia los colegas de la época de parte de la Junta Militar, no lo sabremos, quizás si alguien tiene la anécdota nos puede contar, pero por algún motivo la Junta desestimó esta posición de la Comisión Ortúzar y nos quedamos sin tuición ética. Puede ser una oportunidad interesante para volver a plantearla. Acá creo que toco el punto que quizás probablemente va a generar más debate o nos genera más debate. Desde la Comisión Constituyente consideramos que debiéramos mirar desde la discusión constitucional hacia que el arreglo de salud de salida, que es como la reforma de salud que esperamos no venga de aquí en adelante, sea constituir para Chile un sistema universal y público de salud. O sea, un sistema universal que nos abarque a todos
y público en cuanto a que responde a una serie de valores públicos. Esto no es excluyente de prestadores privados, puede participar también los privados, voy a conversar un poco de eso, pero a grandes rasgos un sistema universal y público para todos que cubra las necesidades de salud por sobre el cual pueda haber oferta complementaria. ¿Por qué planteamos esto? En primer lugar, porque responde a una tradición histórica en nuestro país a partir de la instauración del SNS, que no abarcaba a toda la población, pero este puede ser un momento interesante para dar ese paso. En segundo lugar, porque el sector público tiene una red basada en la atención primaria de salud, que es el arreglo más eficiente, costo efectivo, reconocido por los organismos internacionales que se dedican a políticas públicas de salud. Nos parece que este sistema, que hoy día es la columna vertebral de la prestación sanitaria en Chile, presente en todos los territorios, en todas las comunas, a través de los SFAM y de los hospitales de mayor complejidad, claramente es la base por sobre la cual debemos trabajar, que debemos fortalecer para tener este espacio de encuentro. Y así como la Constitución del 80 fue muy clara en segregar el sistema de salud, porque esto está en la Constitución, artículo 19, inciso 9, donde se dice que está el derecho de las personas a elegir entre dos sistemas de salud en la práctica, públicos o privados. Podría ser muy bonito que esta Constitución, así como esa Constitución nos segregó, nos vuelva a encontrar, a unir como ciudadanos en este espacio común de bien social que sea la salud. Creemos que hay una serie de ventajas prácticas. Es un sistema que ya existe, que tiene una situación comparativamente razonable en cuanto a resultados, pese a un financiamiento que no es el ideal. Sabemos que el financiamiento per cápita del sector público de salud es aproximadamente un 48% menos per cápita que la población ISAPRE, siendo que el sector público tiene una población con mucho mayor riesgo de enfermar. En ese sentido, es loable los esfuerzos y los resultados sanitarios que logra el sector público y dan muchas ganas de fortalecerlo. Consideramos que un arreglo de este tipo permitiría alcanzar mayor eficiencia. ¿Por qué lo decimos? Y acá voy a dar una cifra. Los gastos administrativos del sistema ISAPRE, gastos en publicidad, en seleccionar a las personas para que no entren los que tienen más riesgo, en utilidades que se llevan todos los años, son aproximadamente cercanos al 9%, eran 8,7 en un cálculo que hicimos nosotros en 2017, ahora yo estaba revisando el boletín antes de entrar a esta presentación y superó los 9 puntos porcentuales. 9% de los gastos de ISAPRE se van en gastos administrativos. En el caso del FONASA, esto llega al 0,8%. O sea, el sistema ISAPRE, con sus lógicas de segregación, de excluir personas, incurre en muchos gastos que nos hacen ser menos eficientes, y eso es algo que debemos tematizar y debemos enfrentar. Claramente este modelo responde mejor a la conceptualización que existe acá, y claramente nos parece que un modelo de este tipo, de un sistema universal y público, que puede tener, yo me imagino probablemente un mix entre aspectos de un servicio nacional de salud con esta red pública muy potente, pero probablemente puede incorporar también el mecanismo de un seguro único. Les comento para destacar que esta propuesta que hace el Colegio Médico, un seguro único, nosotros claramente no inventamos el seguro único, pero hicimos una propuesta concreta para Chile. Hoy día fue tomada por el candidato de Evópoli, por el candidato, el exministro Briones, puso en su programa un seguro único. O sea, son conversaciones que se están teniendo, creo, desde perspectivas muy diferentes en la necesidad de avanzar hacia un arreglo de este tipo. ¿Qué pasaría con los actores privados? Sin duda los actores privados podrían participar de este arreglo. En general, este tipo de instituciones públicas, como ocurre en Inglaterra con el Servicio Nacional, como ocurre en Canadá con su Seguro Nacional de Salud, interactúan con prestadores privados bajo distintas lógicas, pero siempre miradas bien públicas, ¿no? Y también, por cierto, existe la posibilidad de oferta complementaria. Entiendo que me voy pasando en el tiempo y Jaime ya me mira con cara de que es hora de preguntas. Así que finalmente el último punto de nuestro documento constituyente es cuál puede ser el mejor mecanismo para asegurar el derecho a la salud. Y acá creo que hay una discusión muy interesante. Para mí fue una gran novedad conocerla y fue muy interesante conocerla, porque hay personas que plantean que los derechos solamente existen en la medida que pueden ser garantizados por medio de una acción judicial. Y en la tradición podríamos decir como más liberal del derecho, por ejemplo, una constitucionalista electa del partido UDI como Constanza Juve plantea eso, como si el derecho yo no puedo llevarlo a tribunales, no existe. Y hay otras miradas del derecho a la salud, como por ejemplo la mirada de Fernando Atria, que podríamos decir que tiene una mirada totalmente distinta, una mirada más desarrollista en el ámbito social, que dice el derecho no se juega en la acción judicial, el derecho se juega en la forma en que organizamos el sistema para que la sociedad logre los mejores resultados posibles para todas las personas y comunidades. Entonces, en la mirada de Atria es mucho más importante constituir un sistema de salud que tenga lógicas públicas de seguridad social que la posibilidad de las personas de acceder a los tribunales. En la comisión nosotros tuvimos esta discusión, no tan larga como quizás hubiéramos querido,
pero surgía, y creo que nosotros como desde la mirada médica asistencial tendemos mucho a decir como que está bien que los tribunales puedan decir en un momento que el Estado tiene que pagar, ejemplo, un medicamento. Y claramente eso puede existir, pero hay que tener cuidado con que el uso de esta herramienta en forma indiscriminada puede llevar a que ciertas decisiones que son técnico-sanitarias terminen siendo tomadas por los tribunales de justicia. Entonces, en ese sentido, y tomando propuestas que venían de otros grupos, como del mismo Gaspar Domínguez, constituyente que ya mencioné, nosotros nos quedamos para esta propuesta con la idea de que así como existen defensorías ciudadanas, que son instituciones para que las personas logren acceder a sus derechos en general, defensorías del pueblo, es una figura que existe en Suecia, este es como el ombudsman en Suecia, también la Constitución Española del 78 lo establece, la Defensoría del Pueblo, que tenga una cátedra de Defensoría de la Salud. Nosotros nos imaginamos una Defensoría de la Salud que pueda colaborar a que las personas accedan al sistema de salud, probablemente educativamente, probablemente en conjunto con los sistemas de salud, no solamente un rol impugnador, sino que ojalá un rol muy colaborativo, muy educativo, y que a la vez en algún momento pueda ponerse firme y exigir ante tribunales que si algunos derechos no se están cumpliendo, obviamente los tribunales van a ser una herramienta que nos puede servir en algún momento. Hay una serie de características que promovemos en el documento que para poder tener una conversación la voy a dejar pasar en esta presentación. Solo finalmente comentar que dentro de algunas conclusiones que nosotros planteamos en la comisión, consideramos que esta discusión nos parecía muy interesante. Creemos que es una gran oportunidad de avanzar, de dar un salto a la modernidad, como mencionaban las diapositivas anteriores, probablemente la mayoría del mundo desarrollado, excepto Estados Unidos, en el ámbito de la salud ha tenido sistemas solidarios y los empezó a desarrollar desde hace muchos años. Chile tuvo un tránsito muy interesante a partir del año 38, pasando por el 52, pero esta experiencia se vio truncada con un modelo distinto y hoy día desde la Comisión pensamos que es una oportunidad muy interesante para tener esta discusión en términos ciudadanos si queremos o no avanzar hacia estos principios. Consideramos también que los cambios emergen de la acción de los colectivos, de los movimientos, y que nosotros como Colegio Médico somos un actor que colabora, que pone propuestas sobre la mesa, pero que en ningún sentido puede suplantar la discusión popular y participativa que es tan importante para que todos reconozcamos el arreglo social y lo validemos en el futuro y lo defendamos y ojalá no salgamos a la calle a protestar por él. Dos elementos adicionales, sinceramente para terminar. Uno es la concepción de libertad. Y creo que esto es súper interesante porque dentro de la reflexión en la Comisión Constituyente, de los autores que pudimos leer, surgía mucho como las ciertas desavenencias entre distintas escuelas o corrientes sobre la concepción de la libertad. La libertad en ciertas miradas se ve muy adscrita a la posibilidad de los individuos de que los estados no interfieran en sus decisiones, ¿no? Y probablemente esa es una visión bastante antigua. Estamos pensando en estados que eran muy opresores de las personas, estados que no reconocían el feriado dominical de los trabajadores, que no reconocían jornadas de trabajo. Entonces, en ese momento, claramente, había que protegerse un poco de los estados, porque el estado podía pasarte por arriba, los estados monárquicos, como ocurre en la Revolución Francesa. Sin embargo, el concepto de libertad va avanzando hacia una posibilidad efectiva de los ciudadanos de participar en la comunidad y construir sus proyectos de vida. Esto es súper importante porque no somos libres si no tenemos ciertas condiciones materiales. Hay un autor que era recogido por un grupo de abogados constituyentes que hacen un libro súper interesante, entre ellos está Cristian Viera, que es también un constituyente electo. Ellos citan a un autor español, García Pelayo, que habla mucho como del tránsito de la dignidad, ¿no? Que en un principio podríamos decir como, yo imagino, no estoy 100% seguro de esto, pero es como en las primeras etapas de los derechos civiles, Revolución Francesa, se consideraba que la mayor dignidad te la daba la libertad, la posibilidad de ser un ciudadano igual, de poder votar, de poder participar de la discusión pública, que las personas eran iguales. Con el transcurso del tiempo, este concepto fue un poco avanzando, algunos siguen pegados en eso, ¿no? Que lo único importante es la libertad de elegir y derechos civiles y políticos, pero la verdad es que la mayoría del mundo desarrollado ha ido reconociendo, esto en Alemania, por ejemplo, se llama la procura existencial, que si no hay ciertas bases materiales, no podemos ejercer la libertad y por lo mismo hemos avanzado desde el concepto de la dignidad como una consecuencia de la libertad hasta la dignidad, entiéndase, condiciones materiales para una vida digna, como un requisito para que efectivamente seamos lo más libres posible y esperamos sinceramente desde la Comisión Constituyente que este insumo sea una herramienta que aporte en esa dirección para que ojalá todos en conjunto y con la mayor integración de mirada y probablemente con muchos cambios que se le hagan a este documento, podamos contribuir a que a partir de todo lo que ha pasado en Chile tengamos un arreglo social mejor, en particular en salud. Esa sería mi presentación. Marco, muchas gracias y encantado de participar en la conversación si hubieran consultado o comentarios.
Muchísimas gracias, Roberto, por la presentación. La verdad es que queda de manifiesto el tremendo trabajo que ustedes han hecho. Te felicito junto a Jaime, aprovecho a felicitar a Jaime que nos ha representado de una manera impecable en esta comisión. Han hecho realmente una labor que es digna de aplausos. Eh, Estamos en el momento, ¿no es cierto?, de los planteamientos, la discusión pendiente, este tema de la discusión del modelo de salud que nunca se dio, ¿no es cierto?, y que por distintas razones se puso hoy día en tema de discusión. El estallido social en parte, en gran parte probablemente puso en tema de discusión esto, y por otro lado, la pandemia nos ha dado una lección súper importante de lo que debe ser un sistema de salud integrado. Normalizamos durante mucho tiempo cosas que ocurrían en donde, tal como decía Roberto, el 80% de la población depende de un sistema público que funciona con un método eficiente dentro de sus limitaciones, ¿no es cierto? Pero dando atenciones de salud específicas y con un enfoque muy paternalista, muy hospitalario. Y enfrentado a un 20% de la población que tiene un acceso a una medicina curativa de alto nivel. Es algo que normalizamos y que probablemente, ojalá podamos eh, modificar en beneficio de todos, ¿no es cierto? Aquí no se trata de perjudicar a uno u otro grupo, yo creo que eso es lo importante. Vamos a ofrecer la palabra en este momento a todos los que quieran opinar en honor al tiempo, ¿no es cierto? Opiniones, preguntas. Yo los invito, lo hemos hecho otras veces, a escribir en el chat. Pida la palabra a través del chat que está, ¿no es cierto?, aquí dentro del Zoom. Hay yo lo tengo aquí, dice chatear en mi computador. Escriban ahí, pido la palabra Doctor o Cominado, palabra. ¿Sí? puedo aprovechar este momento siempre un poco tenso en que empiezan las primeras palabras. Sí. Primero quiero pedirle a Jaime que dé su opinión, porque él, como digo, les cuento ahí una pequeña anécdota. Cuando empezamos a trabajar, yo tenía algunos comentarios de Jaime, de amigos que están conectados acá, que aprovecho de saludar también. Belén, Leonardo, Gabriel, Gatica, un gustazo verlo, que le tiraba muchas fichas a Jaime. Entonces yo igual tenía que tratar de mostrarle a Jaime que uno cachaba algo. Entonces yo me acuerdo que en un momento estaban hablando de de una salubrista sueca, nacionalizada mexicana, que es Asa Cristina Lorel, y yo le escribí a Jaime así por interno, como, oye, sí, mira, te mando este trabajo de Asa Cristina, que probablemente no lo ubicáis. Y el Jaime me dice como, sí, no, fue mi profesora en mi magíster en México, y después yo le decía, oye, pero Jaime, mira, esto lo decía Carolina Teitelboim, ah, sí, es mi tutora de tesis, así que eh, fui asumiendo que claramente el crack aquí era él, y quiero reconocer también el gran trabajo que hizo Jaime. Jaime tocó el tema de concepción de salud y determinantes sociales, y fue probablemente el que más aportó en esos ámbitos. Uno se lleva los créditos presentando cuestiones tan geniales, pero el cerebro claramente en esos temas al menos estuvo ahí. Y por lo mismo, Jaime, mientras salen las preguntas, te quería plantear si hay alguna corrección, algún énfasis que tú quieras hacer para que aprovechemos la instancia. No, muchas gracias. La verdad es que estábamos comentando también acá por interno, como dicen ahora, y creo que tus presentaciones, que esta vez creo que es la tercera o cuarta vez que te escucho presentar la síntesis, digamos, del documento, creo que es brillante, creo que manejas el tema súper bien, y creo que está muy bien que hayamos tenido la suerte de que tú nos puedas acompañar en este día. Yo solo quiero insistir sobre todo con los colegas, ¿no? Que la discusión que se dio en la comisión fue súper interesante, o sea, fue un aprendizaje para todos, el poder intercambiar con abogados constitucionalistas, con los abogados del propio colegio médico, con colegas que tienen perspectivas súper diferentes de lo que uno está acostumbrado a trabajar desde el campo de la salud pública. Creo que fue tremendamente enriquecedor. Yo creo que además esperamos, digamos, el aporte de todos los colegas del Colegio Regional Temuco, digamos, el Consejo Regional Temuco, porque sabemos que desde allí pueden salir aristas, digamos, o énfasis o perspectivas que pueden enriquecer el documento. Yo puse en el chat también el vínculo que había mencionado en la presentación al formulario donde se pueden hacer preguntas, comentarios, sugerencias, y si no, por nuestras propias redes, ¿no? Tenemos canales de comunicación afortunadamente ahora de distinto tipo que nos facilitan esto. Creo que dentro de lo que tú presentas hay un punto que sin duda va a ser uno de los ejes de discusión. Siempre nosotros también discutimos de cuánto tiene que quedar y cuánto no puede quedar en la Constitución, porque obviamente la Carta Magna, digamos, tiene
tiene su ámbito, ¿no? Tiene su alcance, no puede quedar definido cada una hasta la última coma, como dicen, de lo que debe ser el derecho a la salud en la Constitución, porque mucho de eso probablemente va a ser resuelto a la hora de los cuerpos legales, digamos, de las leyes y los reglamentos. Entonces, creo que en la propuesta hay que ser súper estratégico, yo creo que tú lo reflejas muy bien, y hay ciertos énfasis, ciertos conceptos, ciertos principios que es lo que nos interesa que queden instalados, y que a partir de ahí va a venir posteriormente un trabajo a continuación, digamos, un trabajo que va a tener que ver, va a tener que recoger tanto la experiencia nacional e internacional con nuestra actual conformación del sistema de salud, pero también con el alcance que nosotros esperamos que se le dé, que es esto que tú planteas muy bien sobre el tema de salud en todas las políticas, ¿no? Sobre las condiciones en que las personas nacen, viven, crecen y mueren, y que son responsables del 80% de los resultados sanitarios en términos colectivos, ¿ah? Ojo, porque son como dos dimensiones distintas. Uno es lo que nos pasa como personas y otra es lo que nos pasa como colectivos, ¿no? Colectivos mediados a través del género, a través de la etnia o a través del trabajo, etcétera. Y creo que allí también probablemente va a quedar muy delimitado lo que va a pasar con nuestro sistema de salud y con la salud de las poblaciones en nuestro país en los próximos 30, 40 años. Ahí, Marco, parece que aparecen ya algunas preguntas en el chat. Sí, estaba preguntando porque me aparece una pregunta de iPhone XSJG. Le estaba preguntando quién era, pero adelante, por favor, haga uso de la palabra. No, no quería presentarlo, pero no sé quién es. JG, Juan Guillermo Urra. JG. Hola, Marco. Hola, Juan Guillermo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hola. ¿Sabes qué? Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta primero, ¿se han considerado límites en esta discusión de garantías constitucionales acerca de la atención de salud? En el sentido que, por supuesto, a todos nos gustaría que toda la salud fuera universalmente accesible para todos sin ningún tipo de límites, pero eso es una olla sin fondo que sí, llevaría a la quiebra al país en un año. Entonces, si es que hay alguna parte o momento en que hayan conversado, si hay algún tipo de forma de limitar la intensidad, atenciones de salud, la edad, lo que sea, para que, porque si decimos todas las atenciones de salud están garantizadas para todo el mundo por el hecho de estar en el país Chile, es imposible financiar eso. Sería súper bueno, pero yo creo que no es sustentable. Y al momento de poner algo tan universal en la Constitución, nos obliga a hacerlo realidad. Entonces, no sé cómo enfrentas tú el tema de decir, claro, queremos una salud universal y completa para todo el mundo, con todos los recursos disponibles que haya para todos, para que todos se puedan sanar, y cómo lo vamos a financiar en el corto, mediano y largo plazo. Esa es la pregunta. Y el comentario, que es una cosa que siempre me ha molestado mucho, porque sin yo saber mucho de salud pública como los exponentes, es el tema del derecho a la salud. El derecho a la salud no existe. La salud no es un derecho, nunca lo ha sido y nunca lo será porque no puede serlo. La salud es un estado y por lo tanto puede cambiar. Cuando nosotros hablamos de derecho a la salud y lo ponemos en una constitución, cualquier ciudadano podría demandar al Estado por el hecho de enfermar, porque ha perdido su derecho a la salud y el Estado no se lo ha garantizado. Lo que nosotros podemos dar es un derecho a la atención de salud, pero no se puede hablar del derecho a la salud porque la salud no es un derecho, no está reconocido ni en la Constitución actual, ni en la Declaración de los Derechos Humanos tampoco, porque la salud no es un derecho. La OMS no se refiere a la salud como un derecho, pero todos los políticos y el Colegio Médico, con todos sus presidentes desde que yo tengo uso de razón, usan el término derecho a la salud. Y eso me parece que es un error conceptual grave, que debería empezar a arreglarse. Eso.
Roberto. Súper, yo creo que sí, no, muy interesante el comentario. Yo creo que son como el tipo de comentarios y dudas que son parte de una discusión muy válida. Creo que algunas cosas son como puntos de vista muy razonables y otras pueden haber ciertas precisiones conceptuales que es importante poner. En primer lugar, como cuál es el límite de la atención de salud, yo creo que es una discusión no constitucional. En general, como intenté mencionar en la presentación, precisamente el derecho a la salud, en el cual ya voy a intentar justificar un poquito más, es la voluntad colectiva de un Estado de entregar dentro de sus posibilidades, en términos de un derecho progresivo, como mencionamos en la presentación. Eso significa que en la medida que el Estado tiene más recursos, puede entregar más cosas, no significa que entrega todo el Estado, dentro de sus posibilidades, prestaciones de salud que cumplan con ciertos principios. Y estos principios, en la mayoría de los países que reconocen este derecho, y vamos a quizás enumerar algunos de ellos para poder justificar lo importante que el derecho sí esté presente, esto se reconoce a través de arreglos de salud que ya tienen que ver con la legislación propiamente tal, y nosotros acá en la presentación tocábamos algunos de ellos. ¿Cómo hacen los países para que esto no sea la chuña y no ocurra que esto sea como unas prestaciones de salud que cada uno determina o que cada uno llega directamente a tocar la puerta de un especialista, por ejemplo? Mediante ciertas normas de los sistemas de salud, y creo que para ir directamente a la duda del colega, ¿cuáles son las herramientas que en el mundo desarrollado en general se ocupan para esto? Yo diría que hay dos grandes herramientas, al menos que yo conozco, Jaime me puede como complementar en alguna. Una de ellas son los planes de salud, que creo que han sido muy satanizados en nuestra discusión. Desde la mirada, yo diría, más progresista, se satanizan mucho los planes de salud. Nosotros en la discusión que tuvimos en el Colegio Médico, en la propuesta de Seguro Nacional de Salud, planteamos que nos parece razonable tener un plan de salud y que el plan especifica cuáles son las necesidades de salud que el Estado, con esta mirada universal, con esta mirada solidaria, va a cubrir. Y de la mano con los planes de salud, para poder actualizar los planes de salud, para poder incorporar en ellos aquellas prestaciones, acciones de salud que son más costo efectivas. Todos sabemos en nuestros campos, yo soy oncólogo, así que eso me pega muy fuerte. Hay quimioterapias que cuestan muchos millones de pesos al mes y logran un beneficio en sobrevida de 1 mes o 2 meses. Y hay otros tratamientos que pueden lograr beneficios mucho más importantes que eso, como operar a tiempo un cáncer cuando está localizado. Eso es mucho más económico, es mucho más costo efectivo. Para eso existen entidades que son de evaluación de tecnologías sanitarias. Probablemente la entidad más importante y el referente mundial es el NICE en Inglaterra. Nosotros en Chile tenemos una oficina muy pequeñita de TESA, de evaluación de tecnologías sanitarias, y consideramos fundamental que si vamos a dar un salto a un arreglo a salud que responda a una visión de derecho a la salud, necesitamos tener esas dos herramientas al menos, tener un plan de salud definido. De ahí para abajo viene una serie de cosas como los protocolos clínicos para que le demos correctamente a las personas lo que necesitan y no al libre albedrío de lo que se nos ocurre un día en el box. Que tengamos justificaciones para entregar prestaciones de salud, porque las prestaciones son cada vez más complejas, cada vez más tecnologizadas, cada vez más caras para los estados, y eso requiere ese tipo de cosas. Y en segundo lugar, esta evaluación de tecnologías sanitarias para que cada prestación, cada acción de salud, cada medicamento, cada tecnología que incorporemos pase por un proceso de evaluación de costo-efectividad que no nace de la nada. Tenemos muchos antecedentes para eso, y de hecho en la propuesta del Colegio Médico nosotros planteábamos que no tiene mucho sentido que Chile tenga una evaluación de tecnologías sanitarias sola, que debiéramos hacer un esfuerzo mancomunado con otros países de la región que ya tienen esfuerzos interesantes al respecto, como el caso de Brasil, Argentina y particularmente Uruguay. Hay un caso muy importante. Entonces, esos son los mecanismos del arreglo sanitario que logran controlar las prestaciones para que esto, como bien decía el colega, no sea un saco sin fondo. Y en segundo lugar, sobre el derecho a la salud, yo creo que ahí nos estamos refiriendo a dos cosas distintas. Hay una definición de salud que es una de las que toma, entre otras, la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con la salud en los individuos. Pero existe otra discusión, que es a nivel de políticas públicas, que es a nivel del derecho constitucional, en la que el derecho a la salud es una realidad absoluta. O sea, como le digo, invito a revisar quizá en ese tema. Todos podríamos tener la misma duda si es que no nos ha tocado meternos en el tema, así que creo que una duda muy legítima o un comentario muy legítimo, pero un texto brillante del derecho a la salud y una problematización sobre él y la realidad en la Constitución chilena es la que hace el profesor Raúl Alart, quien es académico en la Universidad de la Frontera, así que un exponente local. Creo que ahí hay algo muy interesante. Y voy a mencionar países que reconocen explícitamente el derecho a la salud. Por ejemplo, Alemania.
Otro ejemplo que también muchas veces se menciona, que Alemania en su constitución no toca prácticamente nada, ¿no es cierto? Alemania toca en su constitución los aspectos generales de la procura existencial, en la ley de Bonn del 49, y luego en las constituciones federales existen especificaciones claras sobre el derecho a la salud. Y el derecho a la salud existe. ¿Qué comprendemos por derecho a la salud? Yo no sé si lo contextualizo bien, yo en la presentación traté de decirlo, pero en el fondo el derecho a la salud es la forma en que un Estado se pone de acuerdo para responder a las necesidades sanitarias de sus personas y sus colectivos de la mejor forma posible, con ciertos principios, con principios de solidaridad. ¿Significa eso que tiramos la casa por la ventana, que de aquí a mañana el que quiera una quimioterapia, el que quiera una lipo, se la damos toda y nos gastamos toda la plata? Por supuesto que no, esto lo hacen Estados muy responsables, que ocupan metodologías muy específicas y de política pública que nosotros también tendríamos que ocupar. Yo creo que el colega plantea dudas muy razonables y que son complejas. Nadie sabe exactamente cómo vamos a avanzar en este tema, pero creo que sí tenemos claro que tenemos que avanzar, que estamos muy atrasados en relación al mundo desarrollado, que el derecho a la salud, así como lo reconocen la mayoría de los países que adscriben estos tratados, como lo reconoce en general el mundo desarrollado europeo, es algo a lo cual nosotros deberíamos avanzar, porque el derecho a la salud es una voluntad manifiesta de una acción colectiva. Y es algo distinto a referirse a la salud de las personas, que claramente son una dimensión distinta y un concepto distinto. Pero el derecho a la salud efectivamente existe en la literatura ampliamente, y como le digo, nosotros trabajamos harto en esta comisión con abogados que nos pudieron un poquito como iluminar al respecto y que quizás podrían decirlo mejor que nosotros, por eso puede que queden algunas dudas. Marco, ¿podrías cederme un minuto? Adelante, doctor, por favor. Primero decirles que me siento súper contento de haberlos escuchado, Jaime y Roberto. Lo que quisiera aportar es, a partir de una experiencia de lo que ha sido mi vida como médico en el Hospital Temuco. Y sobre todo, haber tenido el privilegio, a partir de los años 80, de ser testigo participante, diría yo, de la más formidable transición epidemiológica en la historia humana. Fue impresionante, porque comenzaron a aparecer más y más los pacientes con lo que hoy día nos es natural. Enfermedad cardiovascular, diabetes de tipo 2, cánceres, obesidad, bueno, y toda la variedad de enfermedades crónicas no comunicables que hoy día constituyen la gran mayoría de las causas de enfermar y de morir. Si uno hace un análisis, y la evidencia está, ¿cómo nos ha ido, no solo en Chile, en el mundo, en la lucha contra esta actual epidemia de enfermedades crónicas? La verdad es que la estamos perdiendo, y forma parte muy clara, incluso independientemente en general de los sistemas de salud que tengamos, en todo el mundo occidental, salvo, diría yo, algunas excepciones, países pequeños, los nórdicos, Dinamarca, probablemente Suecia, Noruega y, por supuesto, Nueva Zelanda. Entonces, eso motivó que, recuerdo muy bien con Gonzalo Osa y con Marcelo Calderara, nos preguntáramos en el día a día, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué aparecen tantos pacientes? Y no solo con una enfermedad. El paciente, y hoy día mismo, ustedes vean, pacientes que tienen no solo hipertensión, tienen cardiopatía coronaria, tienen diabetes, tienen obesidad, tienen cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué esta acumulación de multipatología? Por supuesto en los más pobres. ¿Y para qué decir en nuestro pueblo mapuche? Es muy dramático. Entonces, a partir de esta ansiedad y curiosidad, he descubierto, y quiero invitarlos a todos ustedes, pero especialmente a Jaime y a Roberto, este nombre, David Barker, el profesor David Barker. Creo que el profesor David Barker hoy día, él falleció hace ya algunos años, debiera estar y acompañar a Marc Lalonde y al doctor Marmot. ¿Por qué? Porque él fue el primero en poner la mirada en la posibilidad y demostrar este hecho inaudito desde el punto de vista de nuestra concepción tradicional de la salud y la enfermedad, que factores importantes de riesgo para las enfermedades crónicas en los adultos tenían su origen
durante un desarrollo fetal de malas condiciones, un desarrollo fetal de riesgo. Y que asimismo, como ese desarrollo fetal, la primera infancia jugaba un rol fundamental en determinar factores de riesgo que posteriormente se iban a traducir en enfermedades crónicas. Y después hemos tenido los experimentos naturales, ¿no es verdad? Ustedes recuerdan el crudo invierno de hambre holandés, la experiencia brutal de China bajo la revolución cultural de Mao, en cuando se decía que los árboles lloraban porque millones de chinos tenían que comer de la corteza de los árboles, y etcétera. Hay varias experiencias de este tipo que permitieron poner en evidencia que las condiciones de desarrollo fetal adverso, ahí se gestaban factores de riesgo muy importantes. Y esto, luego vino algo inesperado. Yo no sé si ustedes recuerdan, son tan jóvenes que no sé si recuerdan cuando se descubrió el genoma humano, el año 2001, y con qué ansiedad se esperaba y expectativa el valor que eso iba a tener. Se hablaba de que si descubríamos el genoma humano, ahí íbamos a tener la palabra de Dios, es decir, íbamos a poder curar las enfermedades, íbamos a transformarnos en una sociedad ahí para el futuro sin enfermedades. La primera sorpresa para el doctor Watson, que fue uno de los que comandó esa experiencia, fue encontrarse con que el genoma humano, solo el 2% eran codificantes de proteína. Y se preguntó, ¿y qué diablo hace el 98%? ¿Y saben ustedes cómo lo llamó? Al no encontrar respuesta. Esto es basura. Así fue, ¿no? Está escrito. Unos años después, la llamó, la sustancia es un agujero negro. ¿Y qué es lo que era eso? Hoy día sabemos. Gracias al desarrollo de la ingeniería molecular, del estudio de las micromoléculas, de la biología molecular, se pudo saber que ese 90 y tantos % efectivamente era el epigenoma, es decir, ahí residía la capacidad de regular la actividad de los genes. Bueno, en estos últimos años se ha producido un desarrollo fantástico de la biología molecular. ¿Y qué nos ha enseñado? Se ha establecido una concepción absolutamente. ¿Ven ustedes el título que les señalo? ¿Se ve o no? Más arriba, más arriba. ¿Se ve? Ahí. Hasta este fue el paradigma. Este fue el paradigma con que todos nosotros nos formamos, generaciones y generaciones, en la última mitad del siglo XX. Es decir, una concepción de gen que vivía aislado y que todo lo determinaba. Y nosotros, los humanos, éramos simplemente máquinas fabricadoras de genes. Y no teníamos, el que tenía buena suerte y nacía con buenos genes, muy bien, sería sano, inteligente, etcétera, 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 todos los bienes. Y el que enfermaba de esta u otra enfermedad había tenido la mala suerte de nacer con genes equivocados o de algún tipo de mutación que en algún momento dado podría descubrirse, y en consecuencia estábamos en la esperanza de que íbamos a encontrar la terapia génica para individualizarlo y luego poder eventualmente reemplazarlo. La evidencia en los últimos 20 años, post el descubrimiento del genoma humano, ha demostrado que desafortunadamente esa predicción en realidad no se cumplió. Y fíjense ustedes qué es lo que hoy día corresponde a la evidencia actual. ¿Se alcanza a leer o no? Por favor, ¿alguien puede leerlo en voz alta? The Music of Life, dice. ¿Y abajo se alcanza a ver? Biology Beyond the Genes, la biología más allá de los genes. Este señor, Dennis Noble, fue presidente de la Sociedad de Fisiología Internacional
profesor emérito de la Universidad de Oxford. Entonces, lo que quisiera aportar, y por eso me produce fantástico esta estupenda síntesis que han hecho especialmente Jaime por su parte y Roberto. La pregunta es la siguiente, y hoy día estamos en condiciones de responderle, y creo que ese puede ser un aporte específico de la comunidad de los profesionales de la salud. Hoy día estamos en condiciones, queridos amigos, colegas, estamos en condiciones de decir, existe un mecanismo biológico que explica la enorme y decisiva importancia de los determinantes sociales de la salud. Ahí reside la explicación. La concepción hoy día, la evidencia hoy día es que los genes solos no hacen nada. La actividad de los genes depende de las marcas que los activan o que los adormecen y como mundial, ¿no? Van desarrollando desde la diferenciación celular, células que son multipotenciales, pasan a ser células distintas sin modificar el número de los genes. Seres vivos que tenemos casi los mismos genes y sin embargo somos tan distintos. Mire, tenemos genes, una cantidad de genes muy parecidos a los ratones y tenemos un buen porcentaje de genes que son similares a los ratones. Y unos son ratones y nosotros somos humanos. Y la gran diferencia está no en la gran diferencia de los genes que tenemos, sino en las distintas formas de regulación de los genes que tienen cada una de las especies. Entro en el detalle, un detalle maravilloso, el ritmo circadiano. El ritmo circadiano, es decir, esta extraordinaria regulación de la biología y del metabolismo de todas las células y de la unidad de cada organismo vivo, no solo de los seres humanos, de todos los organismos vivos, pero en los humanos es fantástico. Es la consecuencia simplemente del estímulo regulatorio de la luz y la temperatura producto de los movimientos de rotación de la Tierra. Entonces, aterrizo. Estos mecanismos de regulación tienen un nombre y es la epigenética. Y la epigenética hoy día, en el concepto actual que tenemos, en realidad ha generado una nueva concepción de la biología. Y la biología es la ciencia de la vida. Y el corazón de la biología es la evolución. Entonces, y fíjense ustedes que desafortunadamente, y esto es una gran contradicción, hoy día son muy pocas las universidades en el mundo en donde se enseña epigenética y se enseña biología evolutiva. En realidad, sin estos conceptos de biología evolutiva y sin los conceptos de epigenética, no podríamos entender el porqué de esta pandemia y los mecanismos increíbles que desarrolla de adaptación el virus que hoy día nos tiene como estamos. ¿Y qué tiene que ver con lo que quisiera yo aportar desde la experiencia vivida y desde la comprensión que me ha producido, me ha llevado estos últimos 30 años en un viaje inaudito de asombro en asombro para tratar de entender estos mecanismos? Y lo cierto es que lo que nos hace sano o lo que nos hace enfermos o proclive a enfermar tiene un nombre: la vida y sus circunstancias. Si hemos tenido el privilegio de ser hijos de padres que han sido sanos, de madre que no ha bebido, de madre que ha sido querida en un ambiente familiar, de madre que no ha sufrido abuso, de madre que ha tenido una nutrición adecuada, de madre que no ha fumado, de madre que hace ejercicio, de madre que no llegó desnutrida, que se nutrició bien, que llegó en un buen estado de nutrición, de madre que no era obesa, de madre que por su pobreza no tenía como base de su alimentación grasas en abundancia. Entonces, eso me va a hacer, y creo que para cada uno de nosotros probablemente hace una enorme diferencia en términos de
de poder desarrollar nuestro potencial de salud cuando adulto y poder estar libres de carga de enfermedad por muchos años. Y lo contrario con los niveles de pobreza, que en el pasado, cuando yo tenía la edad de ustedes, era la desnutrición de las madres. Y en la Araucanía teníamos una mortalidad infantil, Víctor debe saber muy bien, de 160 niños o 180 niños que morían antes del primer año de vida. Entonces era la desnutrición. Y hoy día tenemos esta anomalía evolutiva que causa exactamente los mismos fenómenos epigenéticos que la desnutrición, que es la malnutrición y la obesidad. Por eso es que recién la Organización Mundial de la Salud, hace muy pocos años, ha establecido y ha reconocido la importancia y la necesidad de que los países puedan enfocar sus políticas sanitarias con focos especiales en tratar de que quienes van a ser padres y madres en el futuro tengan hábitos, estén bien nutridos y tengan un nivel de educación apropiada como para tener hijos que puedan ser criados de una manera que puedan desarrollar su potencial de salud. Eso es lo que básicamente yo quería aportarles a ustedes, chiquillos. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que, como siempre, un honor escucharlo. Hacía mucho tiempo que yo no lo veía y no había escuchado su mensaje. Le agradecemos profundamente porque este tipo de análisis es el que nos hace falta muchas veces para poder aumentar, ¿no es cierto?, nuestra capacidad de discusión. Así que de verdad, le agradezco sus palabras. En honor al tiempo, vamos a ofrecer la palabra a quienes están acá. Está el doctor Ladislao Muñoz, quien quería decir algo. Por favor, doctor. Sí, tengo una pregunta porque es lo que esta comisión de preconstitución, ¿cómo llegó a concluir, digamos, las líneas del trabajo? Primero que nada, y si hizo un análisis, si se hizo un estudio de cómo se está dando la salud en Chile en este momento, a nivel de todas las especialidades. Porque no lo vi reflejado ahí, primero que nada. Pero me imagino que han considerado cómo funciona la salud, porque me parece que el proyecto y todo lo que está ahí escrito, cuando una vez que se elabore el documento definitivo, va a quedar muy bien documentado, ¿no es cierto?, con letras bonitas, mayúsculas y minúsculas, pero en realidad eso puede no interesarle a la gente. A la gente ahora, yo creo que le interesa es llegar al médico, llegar a la salud, y esa parte no la vi reflejada. A modo de ejemplo, y esto es como parte de lo que yo he visto y lo que sé y lo que veo. Primero que nada, en este momento la salud se divide en subespecialidades. Las subespecialidades, desde su aparición hace alrededor de 20 años, más o menos, en que se logró instalar en todos los sistemas públicos y también en el privado, encareció el costo de la medicina. Muy alto ha significado esto y ocurre lo siguiente, que hay grupos de especialistas o de subespecialidades que se agrupan dentro del hospital y después, ¿no es cierto?, crean una bolsa de pacientes a tratar quirúrgicamente o de cualquier forma y no se le puede dar la atención en el servicio público. Entonces esos pacientes que fueron diagnosticados, que tienen necesidades quirúrgicas o de tratamientos médicos prolongados por otras patologías, tienen que recurrir al extrasistema. Y afuera están los mismos médicos estos, ¿no es cierto?, y son los prestadores, pero bueno, la persona tiene que encalillarse, tiene que pedir un crédito y tiene que hacerse una atención, ¿no es cierto?, como algo privado, porque todos sabemos que FONASA cubre muy poco afuera. Estoy hablando de pacientes del servicio público que son beneficiarios de FONASA. Entonces eso no lo veo reflejado ahí, primero que nada. Yo creo que una de las cosas primeras que tiene que tener ahí en una comisión de preconstitución, o como sea el nombre que se le dé, ¿no es cierto?, tiene que considerar que los médicos tienen que tener la obligación de prestar, ¿no es cierto?, servicio a los pacientes más desvalidos, que son los de FONASA, porque hay muchos profesionales o subespecialistas que no atienden por FONASA.
porque resulta de que no les interesa tal vez, pero sí lo atienden en el hospital, pero en el hospital acumulan pacientes, números, cifras enormes de pacientes que están en listas, por ejemplo, en listas de espera de cirugía. La única forma para muchos de esos pacientes de salir de la lista de espera es operarse afuera, ¿no es cierto?, en forma casi privada o semi-privada, dependiendo de las condiciones, y eso hace que la gente que tiene más recursos, ¿no es cierto?, o que pueda acceder a mejores préstamos o créditos o lo que se quiera hacer, ¿no es cierto?, pueda acceder a esa cirugía o a lo que sea de tratamiento. Pensemos en cáncer, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay grupos de subespecialidades agrupadas dentro de los propios hospitales que encarecen la medicina y de cierta forma están discriminando a los propios pacientes que son beneficiarios del sistema, y que ellos dentro del hospital, como tienen que dar esa atención a esos enfermos, al final no le prestan el servicio porque, bueno, el servicio no tiene la capacidad quirúrgica de poder operarlo o no tiene la capacidad de hacerle un tratamiento de radioterapia, ¿no es cierto?, o de quimioterapia, y lo tiene que enviar a otro lugar. Bueno, y todos terminan endeudados. Entonces, aquí viene lo otro. ¿Qué es lo que se puede hacer, digamos? No hay una forma de que los médicos pudieran obligatoriamente atender pacientes por FONASA. A modo de ejemplo. O sea, si uno atiende a un paciente, supongamos que se atendieran 4 pacientes a la semana, y ese médico es súper especialista de cualquier cosa, ¿no es cierto?, que atendiera 4. Si atendiera 4 pacientes, supongamos que se demora 1 hora y media, que podría ser como algo gratuito, en la semana. A modo de ejemplo, ¿eh? Si nosotros consideramos que hay grupos de especialistas, ¿no es cierto?, 10 agrupados en una subespecialidad, en una ciudad chica casi, o honesta como que es bastante grande, a lo mejor podrían dar muchas atenciones. Atender por FONASA, en ningún momento, estimados colegas, le salen roncha a los médicos, ¿eh? Es una cosa muy importante porque aquí se habla de esto de la salud, pero no se ve la otra parte. Se ve la parte, ¿no es cierto?, de que uno es súper especialista en tal o cual cosa. No, yo creo que el compromiso social del médico nació desde el momento mismo que uno pisó la universidad. Yo lo hice hace muchos años ya, y en ese momento el concepto de medicina era social, puramente social. Yo desde que salí de la universidad, ¿no es cierto?, he atendido pacientes por FONASA. Y nunca me he desprestigiado, nunca me ha salido roncha o alguna cosa curiosa. Entonces yo creo que hay muchos que en realidad también, de los colegas, porque aquí como que se culpa todo al gobierno, o sea, el gobierno es el culpable, alguien tiene que poner las lucas, la plata tiene que venir de otro lado. ¿Y qué hacemos nosotros como médicos? Nada, pues, rechazamos al pobre. Pues. Ese gallo lo atendemos en el hospital, a lo mejor incluso de mala gana. Pero afuera tiene que pagar 45 lucas o 50, si te quiere ir a ver, ¿no es cierto? Entonces, esa es una cosa que yo no veo aquí, doctor Stay y doctor Neira, reflejada en esto que están haciendo ustedes, porque no me cabe duda que es bonito, porque la literatura queda todo muy bien escrito. Pero, ¿y qué pasa con los médicos? ¿Hay una forma de que los médicos, a través de esta constitución, se sientan obligados, o que sea obligatorio que tengan que tener un número de pacientes FONASA? Mire, les puse un número, 4 en la semana, por decir largo. ¿Eh? Eso no significa, los podrían incluso atender hasta gratis. Y eso va a poder satisfacer muchas demandas de pacientes que andan, pero mendigando una hora médica. Entonces, eso es una cosa. 2, lo otro, ¿qué hace el colegio médico? El colegio médico también, es cierto, tiene harto eslogan, hartas cosas, pero el colegio médico siempre ha reaccionado tardío. Cuando aparecieron la ISAPRE en nuestro país, el colegio médico estaba en contra de la aparición de ISAPRE. Las combatió incluso. Y bueno, la dictadura militar al final de cuentas impuso la ISAPRE. Impuso también la educación privada, ¿no es cierto?, y los sistemas de AFP. Esa herencia y la dictadura, ¿no es cierto?, que todos conocemos. Pero el colegio médico se opuso. Se opuso inicialmente porque encontraba que esto era así como delicado, en fin, que tenía que ver con una cuestión curiosa. Pero al final de cuentas, el último que se metió a la ISAPRE fue el colegio médico, los médicos, lo último, a la cola. Entonces ahora hay otra cosa que se reacciona tardíamente. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Temuco, tenemos una gran sede
que en realidad está desocupada por la pandemia y que antes estaba ocupada pero parcialmente, una cosa curiosa, pero ahí está la sede. No puede el colegio médico crear así como consultorios populares, le voy a poner un nombre, ¿eh? O el colegio médico no puede crear un centro médico o algo de atención que sea más populoso, que permita que muchos especialistas vayan ahí a trabajar para la población. No sé si puede o no puede, porque como la ISAPRE hacen sus centros médicos y hacen de todo, y el colegio médico, no sé, pues el colegio médico quiere que otros hagan las cosas, pero también tiene lugares físicos y a lo mejor tiene el poder económico. Y lo principal que tiene el colegio médico, tiene a los profesionales, tiene a todos los especialistas. Es decir, es el que maneja a los médicos. Por lo tanto, yo creo que si se pudiera, ¿no es cierto?, y se lo propone el colegio médico, se podría hacer un tipo de consultorio o de policlínico donde muchos especialistas, ¿no es cierto?, podrían ir a atender. Yo mismo podría ir, ¿no es cierto? No, ya le he dicho. Porque resulta que la gente es la gente es la que no tiene acceso a la medicina, porque la gente no tiene las lucas para pagar la consulta privada, ni mucho menos para pagar una cirugía. Entonces, el problema nace del hospital, les vuelvo a decir, se crean bolsas de enfermos, esos mismos enfermos después tienen que empezar por otra vía, llegar al mismo médico en una clínica privada a solucionar su problema. Y eso no se ve en ese trabajo que hicieron. Y tampoco esto que le estoy diciendo de que el colegio médico participe, digamos, activamente del beneficio que se le puede dar a la población en la atención de salud. Que sea el colegio médico, así igual como lo han hecho la ISAPRE, tener un sistema, ¿no es cierto?, de clínicas de atención popular, ya les dije el nombre, puede ser otro, ¿no es cierto?, porque la palabra popular puede ser mala. Pero yo creo que ahí hay dos cosas. Los médicos tienen que cooperar y el colegio médico también. Y eso, tal vez como aporte, me parece a mí que debería ser incluido en aquello que están haciendo ustedes, porque en ninguna parte ahí lo vi. Solamente se habla de palabras, ¿no es cierto?, de libertad, oportuno, sin exclusión, solidario, íntegro, con integridad, ¿no es cierto? Pero ojo, los que estamos excluyendo a los propios enfermos somos los médicos, con los ejemplos que le acabo de dar. ¿Ah? Y también el colegio médico, porque también el colegio médico no hace otras cosas porque espera que otros lo hagan. Y Doctor critica, Muñoz. digamos, a la ISAPRE y a otros. Ya, no le voy a hablar más porque lo voy a aburrir. Pero yo creo que esto que he dicho tiene que ser considerado en eso que están haciendo ustedes, porque gran parte del problema parte de ahí. Doctor Muñoz, le agradecemos su reflexión. Recordemos que el doctor Muñoz es dirigente de la Asociación Gremial de la Clínica Alemana de Temuco. La verdad es que nuestra intención justamente es plantear que nuestra mirada va por el lado de la salud pública y de grandes cambios en el sistema de salud chileno, en donde, ¿no es cierto?, el plantear un sistema, por ejemplo, un sistema único de salud, un sistema solidario, podría resolver todos los problemas que usted está planteando. No sé, me gustaría que Roberto Stay, aprovechando su presencia, nos diera alguna respuesta al respecto. Sí, primero como una precisión también quizás como un poco conceptual. Lamentablemente la discusión constituyente no es una discusión de sistema de salud. Y a nosotros como en salud nos encantaría que fuera así, que pudiéramos entrar en todos estos detalles, pero no lo es. La discusión constituyente es una orientación general del Estado y nos ha tocado entrar en esta materia y así como el doctor Muñoz lo plantea, yo creo que hay otros colegas que también les parece que esto no es quizás tan interesante o un tema tan candente como podría ser una reforma del sistema de salud. Yo solo podría limitarme a decir que el colegio ha hecho ciertos trabajos en esa línea. Yo compartí dos en el chat. Una es la propuesta que hicimos justo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile hace como 3 años, de una reforma integral del financiamiento de la salud, y ahí hay varios elementos diagnósticos y de sugerencias de modelo que van enfocados a lo que dice el doctor Cuminado, que nosotros consideramos que así como la mayoría de los estados modernos europeos han logrado un arreglo de salud que es un arreglo único, o sea, incluso por la vía de seguros particulares sin fines de lucro, como pasa en el caso de Alemania o otros así, no es quizá el que nosotros más quisiéramos, pero como arreglo general de seguridad social es una preocupación, y ahí hay propuestas bastante específicas de cómo organizar el sistema de salud, de los diagnósticos que el doctor mencionaba, así que yo los compartí en el chat, doctor Muñoz, para que pueda conocerlo. Yo estoy muy de acuerdo en que el colegio médico tiene como para todo lo que uno pueda imaginar, si ha llegado muchas veces tarde a cosas, uno intenta como en el pequeño espacio donde está, mi labor es principalmente clínica, probablemente al igual que usted, yo trabajo en un hospital público,
atendiendo pacientes todo el día, esa es como mi pega principal, y tratamos de en los tiempos extra ponerle a este como trabajo colectivo del Colegio Médico. Yo creo que si usted ve las propuestas, probablemente va a ver que ahí hay harto trabajo y hay cosas interesantes como para discutir de cambio al modelo de salud. Yo diría que las discusiones que hay ahí han sido un poco distintas a lo que usted plantea. Nosotros creemos que esto no se va a solucionar porque los médicos trabajemos en el sector privado y atendamos 4 pacientes del sector público. Creemos que hay que hacer un arreglo de salud mejor, integrar la salud pública y privada en un primer piso único y tener, por cierto, una oferta complementaria donde colegas como usted que trabaja en la clínica alemana, si la clínica alemana no quisiera adscribirse a este modelo de salud donde todos participen bajo cierta lógica, pueda ofertar prestaciones complementarias, sea bajo la lógica de seguros privados o no. Y eso muy probablemente es lo que ocurra, y es lo que pasa en el mundo desarrollado cuando se instauran sistemas de salud con seguros únicos, con servicios nacionales. La oferta privada en general se expresa en estos arreglos diferentes. De hecho, en Chile hoy día prácticamente 50% de la población adscrita a ISAPRES tiene seguros complementarios. En el caso de los tramos del FONASA COD, la encuesta CACEN nos muestra que casi el 40% de la población FONASA que paga, que son los C y D, tienen seguros complementarios también. Por lo mismo, lo más esperable, y esto hay académicos, por ejemplo, como el doctor Manuel Espinosa de la Universidad Católica, que se dedican a economía de la salud, Nicolás Silva también de la Universidad de York, que han planteado que si hacemos un modelo como este, muy probablemente los seguros complementarios privados tengan una mayor competencia de mercado, los lleve a ser más eficientes y también que probablemente un número similar a la población que hoy día está en ISAPRE pase a tener seguros privados complementarios. Y en ese sentido nosotros queremos, como insisto en el punto, que acá la solución no va a ser atender 3 o 4 pacientes FONASA, esas como soluciones caritativas se han intentado implementar en Chile a distinta escala. Creemos que es necesario dar un salto mayor y generar un lugar de encuentro al menos de un primer piso público muy robusto y en segundo piso las atenciones privadas. Todos los detalles de ese tipo de propuestas están en los documentos que compartí en el chat y bueno, en algún momento puede haber una oportunidad para profundizar más en ellos quizás. Gracias Roberto. Insisto en que parte de los documentos, especialmente el del diagnóstico y propuesta de seguro único hecho por el Colegio Médico y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, está en el chat en este momento. Ustedes pueden ir al chat y lo pueden descargar. Es un documento muy interesante que habla específicamente de este tema, ¿ya? En honor al tiempo, siendo ya las 21:30, estamos llegando al final de nuestra reunión en el día de hoy. Se respondieron algunas preguntas por el chat también que se hicieron en el intermedio. Quiero ofrecer la palabra a nuestros 2 invitados de hoy como para cierre. Jaime, por favor. Ok, gracias Marco. No, súper contento de que hayamos tenido la oportunidad de conversar acá. Yo solo quiero decir algo que hay que mantener en vista siempre, porque esta discusión mezcla como varios niveles. Yo creo que no hay que perder de vista eso. Y no solo estamos hablando acá de los temas de salud o enfermedad individual, sino que fundamentalmente en términos de constitución y de sistema de salud lo que hablamos es la dimensión colectiva de los procesos de salud y enfermedad colectivos a nivel poblacional. Y creo que algunos mensajes ha entregado Roberto y se han discutido acá. Quiero aprovechar de saludar a la pasada también a Juan Guillermo, que hace tiempo que no nos vemos y nos comunicamos. Pero su pregunta es súper interesante en ese sentido también, porque así como los clínicos habitualmente han conocido desde hace algunos años lo que se ha llamado la medicina basada en evidencia, también existe una dimensión que se llama salud pública basada en evidencias. Y eso tiene mucho que ver con lo que estamos planteando desde este documento, que tiene relación, digamos, con la salud de las poblaciones, ¿no? Y hay un montón de estudios que avalan intervenciones que son de salud pública y muchas de ellas son en otros sectores, digamos. Por eso este tema de la salud en todas las políticas es tan relevante, ¿no? Porque, por ejemplo, y una cosa que se ha discutido acá en Chile también, el principal componente de una intervención poblacional para disminuir la mortalidad infantil, por ejemplo, es elevar el nivel de años de escolaridad de las mujeres. Y no es una intervención que tenga que ver con aspectos curativos o de rehabilitación, digamos, que tenga que ver con una dimensión más individual de un problema de salud. Yo creo que eso no hay que perderlo de vista en esta discusión, ¿no? Cuando hablamos de distintos niveles, no solo estamos hablando de la enfermedad individual, sino que estamos hablando de los procesos de salud colectivo, que probablemente son los que se va a hacer cargo un documento, digamos, de la amplitud y del alcance de una constitución.
Solo eso, agradecerle a Roberto infinitamente por tu disposición, por tus conocimientos y tu capacidad de oratoria, debo decirlo, porque mensajes, así como un montón de mensajes en breves minutos que nos dejan a todos bien reflexivos, digamos, sobre cosas que tenemos que avanzar. Agradezco también las preguntas que estaban en el chat. Por ahí apareció una pregunta súper interesante que planteó la doctora Verónica Olates sobre el tema del derecho a un buen morir, que es una dimensión de la discusión que ha sido progresivamente instalada también acá y en que el Colegio Médico ha tomado parte en algunos momentos de esa discusión. Así que nada, un gusto saludarlos, un gusto verles y disponible para futuras conversaciones o intercambios, ¿no? Tenemos que ver forma de ampliar la llegada del documento, de la discusión, de la presentación, de la recogida de opiniones, comentarios, sugerencias para contribuir a mejorar y validar también la propuesta que tiene que ser ratificada por el Consejo General del Colegio Médico, esperamos prontamente. Bueno, yo me Gracias, sumo Jaime. ahí. Roberto. Gracias, Marco. Me sumo a agradecer a todos los que se conectaron, a la paciencia y el tiempo por estar a esta hora escuchando este tema que puede ser un poco árido a veces. Espero que ayude, que sea una contribución y creo que para que lo sea realmente necesitamos que todos quienes tienen algo que aportar, ahí la doctora Olate escribía en el chat aspectos de buen morir. Hay deudas gigantes que tenemos en el documento, una de ellas es infancia, ya se armó un grupo trabajando temas de infancia para salud y constitución que está trabajando en este momento. Así que Jaime nos va a tocar ahí armonizar otro documento más. Lamentablemente, no. Qué bueno que nos va a tocar, va a ser harta pega, pero seguro que va a enriquecer el documento. Y también hay otro grupo trabajando en el tema de pueblos originarios. Ellos todavía no se constituyen, pero hay gente que considera que no hemos logrado como meter en el documento algunos aspectos relacionados a la salud intercultural y de pueblos originarios, y yo creo que también nos viene muy bien. Con esto quiero dejar motivado a que todos quienes quieran aportar en algo, los aportes, las preguntas que plantearon acá, está el formulario online. Nosotros en la comisión vamos a leer todos los formularios, los vamos a revisar en detalle, y la idea es que en la discusión los mismos consejos regionales puedan ir recibiendo. Ustedes tienen acá a muchos y muchas dirigentes regionales, el mismo Jaime, Marco, Belén, las pueden recibir, así que ojalá que alguien que tenga algo que decir, por favor, que no se lo guarde, porque la verdad que así han entrado aportes muy interesantes que han terminado siendo parte, creo, de la propuesta, una propuesta que ya en algunos consejos regionales la discutimos con constituyentes. En el regional Santiago la vimos con 6 constituyentes, la mayoría de ellos funcionarios de la salud, y en el regional de La Serena la vimos con otros 3 constituyentes, y creo que la propuesta logra aportar cosas. O sea, no nos miran así como ya los médicos diciendo sus cabezas de pescado, sino que dicen como, mira, acá nos plantearon 2 cosas súper interesantes, creemos que van a estar en la discusión constituyente, por lo tanto creo que puede ser una herramienta que incida en eso. Así que sin más, agradecer el espacio, ojalá que puedan aportar en él. Un gustazo ver a la mayoría de ustedes, particularmente ahí a mis amigos muy queridos, Gabriel, Belén, Leo, Jaime, Marco también. Espero que se libere la pandemia para que mi familia vuelva a tener vacaciones, aprovechándonos ahí de la gentileza de la familia de Gabriel en Villarrica. Guárdanos el sucursal para la fase 3. Está en silencio, Marco. Ahí sí. Muchas gracias, Roberto. Ha sido un honor tenerte una vez más, una vez más escucharte. Muchas gracias, Jaime, y el honor también de tenerte con nosotros trabajando acá. Lo tenemos claro. Nosotros lo sabemos y no lo vamos a soltar por si acaso, Roberto, todavía. Así que la grúa todavía no. Sí. Y bueno, a todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Un agrado verlos a todos. Seguimos en pandemia. Esperemos que esto se acabe. El Colegio Médico ha hecho una propuesta también en este mismo contexto, no para imponer, sino que para sugerir cambios. Esperemos que algunos de ellos sean tomados en cuenta para lograr, ¿no es cierto?, que esto se acorte. Básicamente ese es nuestro objetivo, que la pandemia se controle y podamos volver a la normalidad en todos los ámbitos lo antes posible. Bueno, hoy día terminamos esta reunión en un momento probablemente histórico que no estamos valorando probablemente en el 100% producto de la pandemia, ya que nos tiene esto un poco agobiados a todos. Pero la verdad es que el proceso constituyente es un tema histórico y vamos a aportar ideas a una constitución y a un cambio en salud, esperamos, para el beneficio de todas las personas del país, que va a durar muchos años, para los próximos años. Así es que esperamos tener la claridad y la altura de miras para poder, así como ahora quedó demostrado, ¿no es cierto?, elaborar el mejor documento que sirva para la discusión al interior de la constituyente. Les agradezco a todos su presencia. Gracias a Andrés Raimilla, que está en los controles,
¿ya? Y a toda la directiva que estaba trabajando y a toda la gente que estuvo hoy día con nosotros. Un abrazo a todos y muy buenas noches. Gracias por estar acá.